elevando una oración al Todopoderoso por Honduras. Buenos días, Honduras, bendiciones. Les saluda el pastor Iván Paz. Hoy vamos a creer, a declarar una palabra esta mañana, hoy jueves 26 de marzo. Queremos activar una palabra, queremos orar por esta nación, queremos activar una cobertura, sin olvidar que la palabra nos enseña que nuevas son sus misericordias cada mañana. Necesitamos activar esas misericordias y creer que Dios puede cambiar cualquier situación. Quiero decretar a partir de este momento que un manto profético y apostólico cubre esta nación. En el nombre poderoso de Jesús vengo cubriendo cada hondureño, cada padre, cada madre de familia, cada hijo, cada anciano. Clamamos, Señor, por las personas que ahora mismo están ya infectadas de este virus, declarando que tu misericordia los alcanza. Los declaramos sanos por el poder de la palabra, por la sangre de Jesucristo. Y venimos a creer, Señor, que tú vas a llevarte esta peste destructora de esta nación y de las demás naciones. Así también clamamos por los otros países que están viviendo situaciones difíciles. Padre, enséñanos a creer en ti, enséñanos a cuidar de nuestra familia en momentos tan difíciles. Perdónanos, venimos a pedir perdón también esta mañana. Creemos, Señor, que muchas de las cosas que están sucediendo es por nuestra propia terquedad. Reconocemos que hemos fallado, reconocemos que te hemos tomado no como lo principal de nuestras vidas. Padre, ten misericordia de nosotros y no nos permitas ser destruidos con esta peste destructora. Padre, ten misericordia de Honduras. Yo pongo en el hueco de tu mano a la nación de Honduras y decreto que Honduras sale de esta situación. Señor, gracias de antemano porque sabemos que si tú has permitido esto, porque tienes un plan, y declaro que la fe se activa y las fuerzas cada día vienen a ser más grandes para nosotros. Bendigo la nación de Honduras, cubrimos el presidente, cubrimos a cada pastor, a cada sacerdote, a cada líder de esta nación, los cubrimos también a ellos como a cada familia en el nombre poderoso de Jesús. Adelante, Honduras, no nos dejemos vencer, pero recordemos que el éxito y la ganancia o la conquista de este problema está en la presencia de Dios. Tenemos que reconocer que hemos estado lejos de Dios, que hemos puesto a Dios solo para momentos y que no lo hemos tenido como el primer lugar. Y que hoy Dios nos mueve las bases para darnos cuenta que sin Él no somos nada. Así que solo Dios puede quitar esto y que sea Dios el que lo quite en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Bendiciones. Muy buenos días, Honduras, qué gusto saludarles una nueva mañana. Ya estamos en jueves. Agradecemos las palabras del pastor Iván Paz del Ministerio Avalancha Global. En estos momentos de crisis necesitamos estas palabras y que usted las pueda atesorar en su corazón. Muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Buenos días, Ale. Muy buenos días. Buenos días, amigos televidentes, radioescuchas, quienes están conectadas ya y conectados a través del Facebook. En BTV Somos Todos Honduras. Angélica no nos acompaña, igual Evelyn, están un poquito resentidas de salud, pero ya mañana, pasado, probablemente estarán primero Dios de nuevo con nosotros. Una fresquísima y rica mañana. Con ligera llovizna. Sobre la capital de la República. No tienen, bueno, sí sé que tienen idea, porque está ocurriendo no solo en Tegucigalpa, ocurre en el mundo. Clima tan agradable, se respira un aire puro y bendecidos por ello, bendecidos por ello. Y tiene que hacernos reflexionar todo esto que está ocurriendo. Y como decía el pastor, Dios quiera que tenga un final feliz y reconocer que hemos pecado, que le hemos fallado a Dios, pero Él va a venir a la tierra por los pecadores. Su misericordia es grande cada día, así que usted siga adelante, pongamos todo en manos de Dios. Creemos, Honduras ha creído y cree en un Dios poderoso y cada mañana sabemos que hay muchas personas que se levantan clamando por esta nación. Agradecemos eso de verdad. Un clima agradable, tal y como lo mencionaba el licenciado Jorge Zelaya, con una ligera llovizna en Tegucigalpa. Teníamos mucho tiempo, muchos años de no sentir un clima así de agradable y de fresco en la capital. Se había perdido, realmente se había perdido. Se levanta en la mañana y ahora no es necesario, se lo digo sinceramente, encender, como dicen, la luz, porque se mira tan preciosa la capital, que aquellos, bueno, yo sé los que son capitalinos, yo que vine en noviembre de 1982, clima rico, uno salía a caminar sobre, recuerdo el Cerro Juan Alayines y
hasta chumpa, Sí. pero bien agradable. Bufanda. Se había perdido. Entonces retomémoslo, y quienes contaminan el ambiente, por favor, den cuenta que ya no deben de hacerlo una vez que se normalice este asunto. Ayer se anunciaron 16 casos más de coronavirus, sumado a 52, sí. Porque eran 36 más, los 16 que están más ahora en el departamento de Cortés, 14 de los 16 ahí. Continúan también hoy la entrega de... Plan solidario. El plan solidario del gobierno, más de 3.200, faltarían unas 2.000 y fracción para completar 6.000 solo en el sector de Los Pinos, e igual en la zona de la Lincoln, otras colonias de Tegucigalpa que se van a ir anunciando a medida se estén entregando estas raciones. Y lo más importante destacar es el orden de veras con que se ha hecho, y la gente, aunque no es en su totalidad en Tegucigalpa y Comayagüela, que lo está recibiendo, pero bueno, se ha aliviado por lo menos ya ayer a Sí. 30, es decir, a 3.200 familias. Y que de se espera que 3.2 millones de hondureños puedan salir beneficiados con esto, ¿verdad? Agradecemos a las autoridades, a las personas que también han estado haciendo posible esta actividad. Envolver más de 800.000 bolsas solidarias no es de un día y no es de dos personas, es de muchas personas, y realmente hay que agradecerlo también. En horas también de la mañana, licenciado, protestas de muchos sectores, niños, ¿verdad? Aquellos que dependen del día a día salían de sus hogares para poder protestar y clamar pues también a las autoridades que también pueda llegar ayuda a estos sectores tan vulnerables, que personas dependen del día a día para poder mantener a su familia. Es que, como decimos, Ale, no es fácil, y la situación Sí, suplir la económica, necesidad de todos. Claro, si era complicada antes de esto del coronavirus, pues con muchísima más razón ahora. Y por eso se le agradece a gente que es tan generosa, que ha salido de sus casas, que tienen algo y que lo comparten con el que menos tiene. Y siempre es el llamado a los grandes empresarios, que el momento de solidaridad es este. Aquí es donde tienen que mostrar su generosidad, su bondad y su arrepentimiento. Si han hecho solo dinero, deben darse cuenta que eso no es lo importante en la vida. Y aquí lo estamos experimentando todos. El COVID-19 nos ha llevado y nos está llevando a todos por igual. Me llamaba poderosamente la atención las palabras de un empresario en San Pedro Sula que tuvo la oportunidad de estar con usted en una entrevista Roberto aquí. Contreras. Y él decía que si él tenía que vender los planchas y ciertas cosas de su negocio, sí, para poderle pagar a sus empleados, lo iba a hacer. Me llamó mucho la atención, y creo que, y le hizo un llamado a todos los empresarios a nivel nacional que también tomaran la decisión de que si no tienen el presupuesto para pagarle a sus empleados planilla completa, pues buscaran alternativas, porque ellos necesitan del dinero. Esos son los corazones y esas son las personas que necesita en este país. Hoy, a propósito de ello y de empresarios que muestran una generosidad, estará con nosotros desde San Pedro Sula vía Sky el ingeniero don Pedro Barquero, hablándonos de las acciones que están emprendiendo a futuro, que podemos esperar. Y realmente cuando, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, organismos que están solicitando a los gobiernos poderosos económicamente y que tienen deudas, países pequeños como el nuestro, por ejemplo, que puedan condonar esas deudas. Y que viene arrastrando deudas de décadas pasadas, ¿verdad? No solo de actuales, así que, bueno, esperamos que realmente... sabemos que estamos en una situación crítica. Más de 20.000 personas han muerto en lo que va de esta crisis a nivel mundial. Hasta hace 10 minutos sale 22.030 personas contabilizadas oficialmente por la Organización Mundial de la Salud. Es un juego, y hablábamos eso tras cámaras con el licenciado antes de iniciar el programa, que la gente, hasta que espere ver un caso aquí de muerte, va a entender. Porque la gente no ha entendido, todavía no ha entendido. Creo que un 80% de la población posiblemente haya entendido, por no decir un 60%, y los demás siguen incrédulos ante la situación que pasa a nivel mundial y no solo nacional. Así que siempre es importante que usted se entere de las informaciones que nos brindan también las autoridades correspondientes. Vemos el caso, hemos amanecido con 52 casos confirmados de COVID-19, así que esto no es una broma. No, es una realidad, y Dios no lo quiera, pero también, no lo podemos desear, pero en los próximos días ya va a ver usted, se va a hacer el anuncio, murió tal persona por coronavirus. Eso es inevitable cuando tenemos ya estos casos de contagio, 52 confirmados, pero que probablemente pueden haber más. Que todavía no están confirmados. Sí, pero
cuando esto ya nos golpee, no estamos en el pico del problema, va a ser bastante complicado, y aquí es donde se va a necesitar muchísimo más la solidaridad y que todos estemos unidos en una pandemia que está golpeando al mundo y que nadie de nuestras generaciones, tanto mayores como los que son menores de edad, habían experimentado, muchísimo menos los menores, experimentado una pandemia a nivel mundial tan difícil. Todos estamos expuestos ahora. Sí, sí, todos estamos expuestos, desde adultos mayores, niños, adolescentes, todos. Así que cuide de su familia, y la mejor manera de hacerlo es que usted se quede en casa, definitivamente. Así evita los contagios a nivel nacional. Le informamos que tiene que mantener el contacto con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. Nos puede seguir como BTV Somos Todos Honduras en Facebook y también en Instagram. Esto es para tener acceso inmediato a información de último momento y participar en nuestros sorteos semanales. También puede suscribirse a nuestro canal de YouTube como BTV Somos Todos, y además ingresar a www.btv.com.hn y ver contenido exclusivo y variado en un solo sitio. Así que le invitamos que nos deje sus comentarios a esta hora de la mañana, licenciado, y que también nos puedan decir dónde nos están viendo. Mándenos fotografías si usted se ha quedado en su casa. Esto incentiva a otras personas a que realmente puedan quedarse en su casa y de esa manera proteger a su familia. Y esos muchos compatriotas, Ale, que nos ven en el exterior, que estamos seguros y que siempre nos envían sus mensajes, síganlos haciendo. Díganle a sus familiares a través nuestro cómo se encuentran en la ciudad en donde viven, en el lugar en donde estén. No importa si es en alguna ciudad de los Estados Unidos, en el mismo España, en donde hay muchos hondureños, en Canadá, en cualquier parte del mundo. Nosotros les enviamos nuestra solidaridad, nuestro cariño, igual que ustedes. Estamos pasando también situaciones acá bastante complicadas, pero tenemos fe. Confiamos en un ser superior que vamos a salir bien librados realmente de esto. Los medios de comunicación es una línea también para combatir todo lo que pasa a nivel nacional en cuanto al COVID-19. Somos la línea de guerra para poder informarle a usted. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial, licenciado. Al regresar con más información, contactos en vivo con los periodistas en diferentes sectores. Y tendremos también ya al ingeniero Pedro Barquero, nuestro invitado esta mañana desde San Pedro Sula, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. El clima en Hola Honduras. Para este día se esperan condiciones relativamente estables en gran parte del territorio nacional. Lo que tenemos en esta imagen satelital es abundante nubosidad, lo cual nos puede estar dejando algunas precipitaciones de lluvia en sectores altos y montañosos del territorio nacional, sobre todo en la zona central y norte del país. En cuanto a las temperaturas, se van a mantener dentro de rangos normales, las máximas llegando a los 30 grados centígrados en Tegucigalpa y las mínimas agradables de 15 grados centígrados. En San Pedro Sula, en la zona norte del país, temperaturas elevadas llegando hasta los 36 grados centígrados, con algunos nublados ocasionales, temperaturas máximas igual de cálidas de 23 grados centígrados. En la zona sur las condiciones se mantienen relativamente estables, temperaturas máximas que podrían estar llegando hasta los 40 grados centígrados con la sensación térmica. Mucha precaución, sobre todo con el tema de la insolación en Choluteca. Las temperaturas mínimas igual de cálidas de 23 grados centígrados. En la zona central, específicamente en Comayagua, se podrían estar registrando algunas ligeras lloviznas poco significativas en los sectores altos y montañosos. Temperaturas máximas de 36 grados centígrados y las mínimas de 18 grados centígrados. En la ciudad de La Ceiba, como también en el occidente del país, déjenme informarle que las condiciones se mantienen estables, las temperaturas máximas llegando hasta los 34 grados centígrados en ambos sectores y las temperaturas mínimas llegando hasta los 19 grados centígrados en ambos sectores, con presencia de algunos nublados ocasionales. En la zona occidental se podrían estar registrando algunas precipitaciones de carácter muy rápido en horas de la tarde-noche. ¿Qué pasa en la ciudad más fresca de todo el territorio nacional? La Esperanza, en temperaturas máximas, afortunadamente dentro de rangos normales, llegando a los 28 grados centígrados. En la bella isla de Roatán, máximas de 30 grados centígrados y las mínimas de 25 grados centígrados con nublados ocasionales. En cuanto al oleaje, déjenme informarle a todos los pescadores artesanales, en el Mar Caribe afortunadamente dentro de rangos normales de 2 a 4 pies de altura, pero en el Golfo de Fonseca se mantiene un poco alterado, así que mucha precaución, de 3 a 5 pies de altura. Hasta aquí las condiciones del tiempo. Seguimos con más información con el licenciado Jorge Zelaya. El clima en Hola Honduras.
Bien, gracias Ale. Muy buenos días una vez más y a nuestros amigos televidentes, radioescuchas, quienes están conectados a través de las redes sociales, especialmente en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras, transmitiendo para el mundo, por supuesto aquí desde Tegucigalpa, la capital de nuestro país. Nuestro invitado de hoy ha pedido al gobierno una ampliación de los plazos para poder pagar los impuestos debido a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. El sector privado ha estado aproximadamente una semana y media sin vender. Esto, sin duda, sin ingresos. Por ello, están pidiendo que los pagos de impuestos se hagan con una prórroga inicial de unos 3 meses, con el propósito de beneficiar a los microempresarios a nivel nacional. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, el ingeniero don Pedro Barquero, está con nosotros esta mañana y nos ha llamado poderosamente la atención, lo conversábamos con él antes de salir al aire, que ha sido un fuerte crítico, y todos lo sabemos, del actual presidente de la República, pero en este momento de crisis a nivel mundial y que los estamos experimentando y probablemente no estemos en la etapa, y es lo más seguro, más difícil de la que vamos a vivir en los próximos meses aquí en nuestro país, el ingeniero Barquero ha dado algunas salidas, algunas recomendaciones, ha puesto a disposición los edificios de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, y también han habido posiciones puntuales en ayuda a la toma de decisiones del gobierno central. Eso se valora, se agradece, porque es una crisis que debemos de enfrentar todos por igual. Ingeniero, muy buenos días ahí en San Pedro Sula y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Jorge, un gusto estar contigo en BTV y un saludo al pueblo hondureño. ¿Cómo ve realmente la situación y lo que decíamos de comienzo? ¿Qué le ha motivado a salir con participaciones en forma continua cuando se les estamos solicitando a los medios de comunicación y en apoyo a algunas decisiones que está tomando el gobierno, recomendaciones también que están haciendo a nivel de Cámara de Comercio como presidente de los empresarios ahí en el norte? Sí, Jorge, nosotros como organizaciones tenemos que estar constantemente mutando y adaptándonos a las circunstancias del país. Y en este momento estamos en una emergencia mundial, no solo nacional, esta es una emergencia a nivel mundial, ya es una pandemia declarada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud, y consideramos que todas las diferencias que pudimos haber tenido en el pasado con el gobierno de la República, por mientras dure esta crisis, deben quedar a un lado. Este es momento de enfrentar la crisis todos unidos, todos los hondureños, y no es momento de estar discutiendo diferencias del manejo de las políticas públicas o cuestiones políticas o cuestiones ideológicas. Es momento de que todos los hondureños enfrentemos todos esta crisis. ¿Por qué? Porque esto del virus nos va literalmente a cambiar la forma de vivir en el mundo. Va a haber un antes y un después de la humanidad a causa de este virus, y obviamente ya estamos viendo los fuertes impactos en términos de salud, en términos de vidas y en términos económicos en otros países. En Honduras, así como en los otros países, es un impacto tan grande que todavía es imposible de medir el impacto en salud, el impacto en pérdida de vidas y el impacto económico. Y lo único que podemos hacer en este momento es tratar de coordinarnos, todos los hondureños juntos, para afrontar este problema. Este impacto a corto, a largo plazo en la economía hondureña ante esta emergencia sanitaria, ¿se puede visualizar? Ustedes que manejan datos, obviamente a futuro es bastante complejo, es bien difícil, pero lo que estamos viendo en países económicamente tan poderosos en todo sentido, también como España, como Italia, el mismo Francia ya, que los ha golpeado duramente, ¿qué podría ocurrir en la economía nuestra a cortísimo plazo, ingeniero Barquero? Ok, mira, antes de tocar los temas económicos, me gustaría comenzar por el tema de salud, porque realmente la prioridad número 1 es la salud y las vidas del pueblo hondureño. Es importantísimo, urgente, que todos los hondureños sigamos al pie de la letra las recomendaciones de los expertos de salud y acatemos las instrucciones del gobierno de la República en cuanto a las restricciones de movilidad. Esto del virus, Jorge, no es un juego. Está muriendo mucha gente alrededor del mundo. En Honduras, gracias a Dios, todavía oficialmente no hay ninguna muerte por el virus, pero ya tenemos más de 50 infectados reconocidos oficialmente. Y si hay 50 infectados reconocidos oficialmente, quiere decir que en la calle andan muchísimos más, claro, porque obviamente hay personas que son asintomáticas, y al ser asintomáticas no han llegado a un centro asistencial de salud y no les han hecho los exámenes. Entonces, el virus ya anda por el país y es necesario que nos cuidemos. En Italia,
el gobierno de la República hizo unas recomendaciones de restricción de movilidad. Los italianos no lo siguieron y hoy por hoy, ya prácticamente mes y medio, 2 meses después de no haber seguido esas instrucciones, están falleciendo más de 700 personas por día en Italia. Y eso es lo que tenemos nosotros que evitar. Tenemos que tomar conciencia de la gravedad de la situación y aprender de los errores de los demás. No pensemos, solo porque hoy salimos a la calle y no nos pasó nada, no pensemos que realmente no nos pasó nada, porque con salir a la calle uno se puede infectar con ese virus y el virus va a estar en el cuerpo posiblemente hasta 2 semanas, porque ese es el periodo de incubación, y hasta dentro de 2 semanas te vas a dar cuenta que estás infectado por si te dan algunos síntomas. Entonces, este es un tema con el que no hay que jugar, hay que tomarlo seriamente y tenemos que ser responsables con nosotros mismos, con nuestra salud, con nuestra vida y con la salud y la vida de los demás, sobre todo las personas que viven con nosotros en nuestras casas. El hecho de nosotros salir a la calle y luego regresar a la casa pone en riesgo no solo a uno mismo, sino que a los familiares o las personas que viven con nosotros. Ese es el principal tema, el tema de salud. El segundo tema es el aspecto social. Obviamente el encierro complica la situación de muchas personas, sobre todo los micros, pequeños y medianos empresarios, porque mucha de esta gente vive el día a día. Con lo que venden durante el día, comen en la noche. Y eso obviamente los pone en una situación muy difícil, muy complicada, y obviamente se tienen que diseñar los mecanismos para ayudarles a ellos. El gobierno de la República comenzó ya a hacer repartición en algunas zonas de alimento gratuito, y esto es algo que algunos economistas apoyan, hay otros economistas que no apoyan. Hay economistas que piensan que es mejor poner dinero en la bolsa de la gente, pero hay otros economistas que dicen, bueno, sí, es mejor poner dinero en la bolsa de la gente, pero ahorita de nada te sirve poner dinero en la bolsa de la gente porque no pueden salir a comprar. Entonces lo mejor es darle los alimentos directamente. Entonces ese es digamos que es un debate académico de cuál es la mejor manera, y tal vez la mejor manera es en etapas. En esta etapa en que estamos encerrados, obviamente hay poblaciones vulnerables que hay que entregarles alimentos, y después cuando se comiencen a liberar las restricciones de movilidad en función de cómo se está esparciendo el virus, pues en esa medida ver cómo le ponemos dinero en la bolsa a la gente para que ya ellos puedan abastecerse. Esos son los aspectos sociales. Ya vimos entonces la salud, ya vimos los aspectos sociales. Ahora entremos ya al tema económico y al tema de mantenimiento de empleos. Para nosotros como sector privado, obviamente uno de los compromisos es hacer nuestro mayor y mejor esfuerzo para mantener los trabajos. Y todas las organizaciones empresariales de este país, que somos más de 70, estamos comprometidas con eso y estamos motivando para que la gente haga el esfuerzo de poder mantener los empleos. También estamos conscientes, Jorge, que sobre todo los micros, pequeños y medianos, es difícil después de semana y media de no estar vendiendo, y muchos no van a poder soportar la carga de estar haciendo erogaciones de gastos sin estar teniendo ingresos. Los grandes empresarios tienen un límite también. No es cuestión de que todo el mundo tiene recursos ilimitados. O sea, los micros, pequeños y medianos pueden aguantar tal vez días, las grandes empresas tal vez pueden aguantar semanas, pero todo el mundo tiene un límite. La caja del micro, pequeño, mediano y gran empresario tiene un límite, al igual que la caja de las personas. Tú lo que tienes es un monto de dinero en el banco que te va a durar X tiempo y después se te va a acabar. Entonces, por eso es que la liquidez de las empresas debe ser ahorita utilizada única y exclusivamente para pagar las planillas, para pagar a los colaboradores, para poder mantener esos empleos el mayor tiempo posible. Para que eso suceda, necesitamos entonces que el gobierno de la República nos ayude con prórrogas. Ojo, no es que nos condonen los impuestos o los servicios públicos, es que nos prorroguen el pago de los mismos. En vez de pagarlos ahorita, los impuestos y los servicios públicos, que los paguemos allá por finales de año y repartido en 3, 4 meses para no sentir tanto el impacto. Ahora, esta prórroga de impuestos, de servicios públicos y otras medidas que las vamos a platicar más adelante, generan un impacto fiscal. Y obviamente el gobierno también tiene un límite, el gobierno también tiene una caja y el gobierno tampoco tiene fondos ilimitados. Y el gobierno a su vez se tiene que financiar. La buena noticia acá es que ya los organismos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario y todos los demás, ya están hablando de flexibilizar el tema de los préstamos a los países pobres, como el nuestro, para poder ayudarles con el respiro fiscal que necesitan para hacerle frente a los aspectos sociales y los aspectos de salud. Entonces, la liquidez del país la tenemos que repartir entre la empresa privada para que podamos seguir pagando la planilla y los trabajadores, el gobierno para que pueda seguir haciéndose cargo de los gastos de salud y los aspectos sociales durante la crisis, y todo esto tiene que ser repartiéndose la liquidez del país e inyectándole liquidez adicional, porque la liquidez actual no es suficiente, y esa liquidez adicional viene por las ayudas internacionales o las moratorias de los pagos de las deudas o condonaciones parciales o una mezcla de todo lo anterior.
Lo importante es que ya de alguna u otra manera se está trabajando, pero necesitamos acelerar el paso. Las medidas fiscales se tienen que tomar ya, porque sobre todo los micros, pequeños y medianos empresarios no pueden seguir esperando. Ya la planilla del 30 es en un par de días y es necesario que nos aseguremos que la liquidez se puede utilizar para pagar salarios y no estar preocupados en cómo pagar los impuestos o los servicios públicos. Compartimos, ingeniero, plenamente en el sentido de que debe haber una prórroga por parte del gobierno para el pago de los impuestos. Pero también aquí, y igual lo teníamos a manera de pregunta, lo que han dicho personeros del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que le han solicitado a los grandes países poderosos económicamente en el sentido de que las deudas que tienen países pobres como el nuestro puedan los acreedores hacer un poco más flexible todo este asunto, pero los empresarios, por ejemplo, los grandes empresarios ya están diciendo que van a despedir a los empleados por un periodo de 4 meses. Si el gobierno, que estamos seguros en los próximos días van a hacer este anuncio, puede hacer una prórroga para el pago de impuestos, creo que también aquí deben de ponerse su parte, porque muchas veces el gobierno les da facilidades a los empresarios y solo ven su propio beneficio. Ahorita se trata de sacrificarnos todos, a todo nivel, ingeniero, a todo nivel. Totalmente de acuerdo, Jorge. Todos vamos a cargar con una parte de las consecuencias de esto. Obviamente el sector privado va a tener que cargar con una parte de las consecuencias de esto, al igual que el gobierno, al igual que todos los hondureños. O sea, no hay forma de evitar las consecuencias de eso. Lo que tenemos que trabajar es en conjunto todos los sectores para poder minimizar o hacer más manejable las cargas que vamos a llevar cada quien. Pero no hay forma de escapar de las consecuencias de eso. Si tú te fijas, por ejemplo, China estuvo cerrado entre 2 y 3 meses, literalmente cerrado. El país, la gente estaba encerrada, las fábricas no estaban trabajando, hasta que lograron controlar el virus. Italia lleva más de 2 meses con esta situación de crisis. España ya lleva varias semanas también. Y lo mismo varios países alrededor del mundo. Entonces, esto no va a terminar ahorita. Es más, de hecho, ni siquiera ha comenzado, Jorge. Sí. Y una cosa importante es que tenemos que estar psicológicamente preparados, porque ahorita solo llevamos 1 semana y un par de días de encierro. Y todavía no ha empezado, gracias a Dios, y ojalá que se pueda seguir controlando, un esparcimiento del virus que esté ya provocando un alto número de personas falleciendo, como es el caso de Italia. Tenemos que trabajar para evitar eso. Y la única manera de trabajar para evitar eso es que cada uno de nosotros, como hondureños, sigamos las órdenes del gobierno de la República de quedarnos en nuestra casa. Si no obedecemos de quedarnos en nuestras casas, nosotros mismos vamos a esparcer el virus y en un par de semanas la gente va a comenzar a fallecer y eso va a ser muy lamentable. Ingeniero, y aquí es importante también el papel que debemos de jugar, y lo digo con absoluta convicción, los medios de comunicación en ser responsables, porque el gobierno a veces se siente, el Ejecutivo, como dicen, entre la espada y la pared, con esa presión que le hace la ciudadanía y que los medios nos prestamos, y lo digo así, nos prestamos en que hay que salir a la calle, tienen que abrirse los bancos, y uno no dice que no, sí, pero buscar un mecanismo que nos permita que no existe ese contacto la persona, porque aquí es donde aparece el contagio del COVID-19. Entonces, es bien complicado, porque si se toman medidas radicales, bastante fuertes, porque la gente no hace caso aquí, entonces nos encontramos con que hasta los medios de comunicación facilitamos permanentemente a la gente que no, yo tengo que comer, y nadie dice que no, yo tengo que comer y tengo que salir, déjenme salir. Entonces, el impacto que se va a presentar es muchísimo mayor si se degenera esto, si no es controlable, como ha ocurrido en estos 2 países, en Italia y en España, y que tienen recursos económicos en todo sentido, pero elevadísimos y distantes a lo que es lo nuestro. Entonces debemos de entender, quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando en este momento, que no se está diciendo quédese en su casa por decirle a la gente, bueno, usted mismo, sus empresas, la Cámara de Comercio la está dirigiendo, como dicen, desde su casa, las entrevistas vía Skype, para evitar también el tener ese contacto con el resto de la población, porque en cualquier momento uno no sabe, si hemos informado que está golpeando a gente desde los más altos niveles hasta los más bajos niveles en el mundo, y las noticias ahora, como circula esto, ocurre en cualquier parte del mundo, nos damos al instante cuenta acá en el país. O sea, tenemos que hacer conciencia, en conclusión, en esta interrogante, ingeniero, que me he extendido un poco, pero que es bien complejo la toma de decisiones, y como usted lo ha dicho, tenemos que apoyarla aunque no estemos al 100% con las acciones que se estén realizando en este momento. Es correcto, Jorge, si tú bien sabes, pues, o sea,
nosotros en la Cámara y yo específicamente hemos sido de los críticos más fuertes de este gobierno en estos últimos años, pero hoy más bien estamos actuando casi que como voceros del gobierno, pidiéndole a todo el mundo que le haga caso a las instrucciones de la restricción de movilidad, porque no podemos desconocer lo que ha pasado en otros países y no queremos que eso pase en Honduras. Y ahorita el gobierno de la República sí está tomando decisiones correctas en cuanto a la restricción de movilidad. Hay otras decisiones que hay que acelerar un poco, pero la restricción de movilidad es importante. Ahora, ¿cómo se puede ir flexibilizando eso? En la medida que hagamos caso de que cuando nos digan que nos encerremos, en esa medida se va a controlar el esparcimiento del virus. Y en la medida que se controla el esparcimiento del virus, entonces se pueden flexibilizar un poco las restricciones de movilidad. Colombia, por ejemplo, ya está comenzando a dejar salir a la gente usando el último dígito del número de su tarjeta de identidad. Lo mismo está haciendo Panamá. Entonces, en la medida en que hagamos caso, en esa medida se controla el virus y en esa medida más rápido vamos a poder salir a hacer las cosas que tengamos que hacer. Pero si nosotros no obedecemos y comenzamos a salir cuando nos dicen que estemos encerrados, vamos a esparcir el virus y vamos a alargar el periodo del encierro, vamos a tener más enfermos, vamos a tener más gente falleciendo y le vamos a hacer un daño mayor a la economía. Entonces, la importancia de mantenerse encerrados siguiendo las instrucciones de los expertos de salud y del gobierno de la República es fundamental en este momento para el bien de todos los hondureños. Ahorita nosotros, por ejemplo, aquí en la Cámara, todos los miembros de la Cámara, por lo menos la Junta Directiva, y estamos seguros que la mayoría de nuestros afiliados estamos en nuestras casas, encerrados, no estamos saliendo, porque no conviene, y tenemos a nuestros colaboradores también en sus casas. No vamos a exponerlos a que anden saliendo. Hay unas industrias, las personas que están en el negocio de alimentos, de medicinas, de combustibles y de energía eléctrica, ellos sí tienen que trabajar porque no podemos dejar el país sin alimentos, sin medicina, sin energía eléctrica, y para que todo eso se mueva se necesita combustible, pero obviamente son empresas que están trabajando, implementando medidas de bioseguridad para no contaminarse y para no andar contaminando a los demás. Hay conciencia a nivel del empresariado, hablamos de quienes dirigen, en este caso, por ejemplo, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y las diferentes cámaras de las otras ciudades del país, en que la crisis que estamos enfrentando se debe de colaborar, así como usted lo dice, si cabe la palabra, porque, y le escuché decir, actúo casi como vocero del gobierno y realmente nadie debería de sentirse mal, estoy seguro que usted no, pero en algún momento, por ejemplo, algún compañero de la Cámara de Comercio, algún empresario le ha dicho, bueno, ¿qué te pasa? Has sido un crítico permanente del gobierno y ahora te vemos realmente haciendo recomendaciones y que sigamos las recomendaciones de la actual administración. Sí, mira, bueno, en las redes me han puesto esos comentarios de que qué pasa, si es que ya me alinearon o qué, y no, nada que ver. No es cuestión de que me alinearon, es cuestión de que tenemos que ser responsables con la situación y tenemos que actuar todos los hondureños juntos. O sea, de verdad, Jorge, no es momento de estar con diferencias y con pleitos, es momento de trabajar todos juntos. No, la mejor manera de afrontar esta situación es todos unidos, todos organizados, todos con calma, todos en orden y todos siguiendo las instrucciones de los expertos que nos están diciendo cómo manejar nuestra propia sanidad, que es lavándonos las manos permanentemente, usando el gel con alcohol y todas las demás recomendaciones, y siguiendo las instrucciones de la restricción de movilidad del gobierno de la República. Eso es lo mejor que podemos hacer en este momento. Ya en el pasado hubo tiempo para diferencias, seguramente en el futuro va a haber tiempo para diferencias, pero durante este tiempo que estemos en crisis, tenemos que unirnos todos como hondureños. Aquí no debe haber ninguna diferencia ni por religión, ni por ideología, ni por política, ni por filosofía económica, por absolutamente nada. Ahorita somos todos los hondureños enfrentando una crisis enorme que no ha ni comenzado, porque la parte más dura de esta crisis va a ser dentro de unos tal vez 12 días, alrededor de ese tiempo, según calculan los médicos. Sí. Yo hablo con compañeros de colegio, con amigos, con compañeros periodistas, y siempre en la conversación, ingeniero, bueno, ¿cuándo iremos a salir de esto? Solo Dios lo sabe. La respuesta es, primero, solo Dios. Número uno. Número dos, que no hemos entrado a la etapa más crítica en el país. Ahí estamos de acuerdo, los que tenemos un sentido común muchísimo más desarrollado que otros nos damos cuenta de que no hemos ni siquiera comenzado la etapa más difícil, más complicada. Entonces, por lo tanto, debemos de estar preparados en todo sentido para esperar lo que viene en los próximos meses. Por ejemplo, ¿quién no sabe, aunque nos duela decirlo, que van a haber muertos por el coronavirus? Van a ver, ingeniero, mire, puede parecer grosero, ahorita a veces le dicen, vaya, pucha, Jorge, pero es que esa es una realidad. Si han ocurrido más de 7,000
en Italia, más de 4.000 en España, más de 1.500 en Francia y en todos los países. Entonces, y Honduras, con una economía tan endeble, con un sistema de salud, con las complicaciones que todos conocemos, ¿cómo no van a haber muertos por el coronavirus? Entonces, aquí es donde va a agudizarse mucho más la situación. Debemos de estar preparados mentalmente, psicológicamente, e igual intentar, aquí también ya el gobierno, ustedes los empresarios, bueno, el gobierno con sus raciones de comida para la gente más necesitada, y quienes somos de la clase media baja, prepararnos también en el sentido de comprar nuestro arroz, nuestros frijoles, y decirle a la gente, mire, si se comían 4 tortillas antes, y en efecto así se está haciendo, bueno, solo cómanse 2 ahorita, porque la situación va a estar bastante difícil a todos los niveles, ingeniero. Eso es correcto, Jorge. De hecho, en nuestras casas estamos tratando de que los alimentos no duren más, porque no sabemos cuánto va a durar esta crisis, y lo que tenemos en nuestra casa nos tiene que durar lo más posible. Y tú tienes toda la razón. Si antes te comías 4 tortillas, ahora hay que comerse 3 o 2 y tratar de hacer que lo que tenemos en reserva nos dure más, para que no tengamos que salir tan rápido a buscar. Y para las personas de escasos recursos que no tienen reserva, el gobierno de la República anda repartiendo unas provisiones. Hay un calendario de entrega que está en manos del gobierno, y es de esperar en las casas entonces, pero no hay que salir. El día de ayer, Jorge, fue un gran error. A mí me dio mucha lástima y mucho pesar y mucha preocupación ver tanta gente conglomerada así en las entradas de los bancos. Ese es un foco de infección terrible, pero terrible. O sea, no hay forma de cuantificar el daño que le hicimos a la salud del pueblo hondureño el día de ayer saliendo de esa forma masiva. Tenemos que encontrar una forma ordenada de salir, y cuando nos den permiso de salir, respetemos las instrucciones de las distancias que tenemos que mantener. No nos acerquemos a más de 1,5 metros. Si vamos a estar haciendo una fila para entrar a un banco, o a un supermercado o lo que sea, hay que estar haciendo la fila manteniendo la distancia. Pero eso de que estén unas personas casi encima de otras, eso es un foco terrible de infección. Entonces, sigamos las instrucciones, cuidémonos, porque las consecuencias no las vamos a ver hoy. Mucha gente salió ayer, regresó a su casa infectada y no se va a dar cuenta hasta dentro de 1 o 2 semanas. Y eso es lamentable. Estamos de acuerdo. Ahora, el problema aquí también es, volvemos, que el gobierno tiene presión para tomar estas decisiones. Y si se le facilitan en algún momento, bueno, para que la gente tenga su dinero ahí, pero también el dinero que se recibe, ingeniero, puede estar con lo del COVID. Ok, si se da esa posibilidad de que la gente salga, hacerlo en forma ordenada, lo que está apuntado en este instante, pero no puede haber un militar o un policía por todos en todas partes, porque no nos ajusta. Quieren que estén en las calles controlando la circulación quieren que estén repartiendo también comida, quieren que estén cuidando los bancos. Y si están cuidando a otra gente, ¿por qué no cuidan a los pobres en las diferentes colonias? Esa es la gran mayoría. Entonces es bien complicado, es sumamente difícil. Por eso es, en conclusión, en este tema, que tenemos que seguir las indicaciones. Y no se trata de que querramos, como dicen, ayudarles al gobierno. No, es a nosotros mismos. Es para evitar que nos contagiemos, pues. Porque vea usted que los primeros, la señora que entró de Nueva York, otra que vino de España, ha habido una cadena de contagio por contactos en forma indirecta que se dieron, no solo con parientes, sino que la persona tuvo contacto con alguien que vino de ella. Eso es lo que se quiere evitar, pero da la sensación que mucha gente cree que esto es mentira, que se está jugando, o que es una... Bueno, otros bárbaros ya están diciendo, y se lo digo honestamente, no es el tema, pero hay gente que está diciendo que el presidente quiere quedarse y que por eso ha hecho todo eso. O sea, es inaudito, es inaceptable que se manejen este tipo de criterios en este momento de crisis que estamos enfrentando. Sí, mira, la crisis no es una crisis inventada, es una crisis real, y varios países ya han pasado por ella. Y obviamente hay gente que especula todo tipo de cosas, las que tú dices, por ejemplo, de que se está usando como excusa para permanecer en el poder. Eso, como pueblo hondureño, no lo vamos a permitir, no vamos a permitir que continúen claro, por supuesto, así es, en el poder. O sea, pero ahorita que estamos en crisis tenemos que apoyar a las autoridades para poder superar esta crisis. Ningún gobierno ha tenido la capacidad de atender esta crisis de forma rápida. O sea, China, que es un país enorme, es la segunda potencia mundial, se tardó más de 2 meses en controlarlo con un encierro absoluto. Y China es un país con una disciplina impresionante, porque ellos, a pesar de que tienen una economía liberalizada,
políticamente, el poder político es un poder político centralizado, o sea, es una mezcla china de residuos del comunismo antiguo con el modernismo económico. Entonces, esa mezcla fue la que les ayudó a poder mantener a todo el mundo encerrado, porque en China, cuando el gobierno dice se quedan en la casa, se quedan en la casa, allá nadie anda respetando, porque el que no respeta lo meten preso, o sea, ahí no andan con contemplaciones con nadie. Italia ya lleva más de 2 meses y no ha podido controlar la situación. Entonces, en Honduras, que somos un país que no tenemos la disciplina de los chinos, que no tenemos los recursos de los chinos, que no tenemos un sistema de salud como los italianos, imagínate si nosotros no hacemos caso acá, las consecuencias que vamos a tener en salud, en pérdida de vidas y en la economía van a ser mucho más grandes que lo que tuvo China, que lo que tuvo Italia, que lo que está teniendo España. Entonces, la mejor manera de ayudarnos a nosotros mismos es siguiendo las instrucciones cuando las dé el gobierno de la República. No tenemos otra opción ahorita y eso es lo que tenemos que hacer. Paralelamente a esas indicaciones en el sistema de salud para tratar de evitar lo del coronavirus, cuando regresemos vamos a preguntarle al ingeniero don Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, si económicamente hablando fue necesario y prudente cerrar las fronteras. ¿Cuál debe de ser la actitud del gobierno del presidente Hernández en relación a esa solicitud de que haya una prórroga en el pago de los impuestos y cuándo realmente podría responder a esa inquietud del gobierno? Vamos a una breve pausa, regresaremos con nuestro invitado, el ingeniero don Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. A quienes nos están viendo en varias ciudades de los Estados Unidos, en el mismo España, en donde se está golpeando fuertemente esto del COVID. Incluso hondureños ya 31 compatriotas infectados, 5 que han muerto en España, de acuerdo a los reportes que nos hace siempre nuestro corresponsal Nelson Melgar. Vamos a la pausa y regresamos con nuestro invitado a la mañana de hoy, el ingeniero Pedro Barquero. Bueno, seguimos con el ingeniero Pedro Barquero desde San Pedro Sula, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Ya vamos a tener comunicación también con Chile, nuestros colegas en este momento, porque ayer se informó de 220 nuevos casos de coronavirus, sumando a 1.142 y 3 ya fallecidos. Ingeniero Sonia Lacayo desde Miami dice felicitaciones. Antes dice criticaba al gobierno, lo que apuntábamos hace poco. Ignacio Salinas desde Nueva Orleans. Bueno, y esta es una consulta. ¿Cuál es el aporte del empresariado en este momento de crisis que vivimos en Honduras? Y bueno, si le puede responder a don Ignacio y a doña Sonia antes de entrar en el tema del cierre de fronteras que nos habíamos quedado cuando íbamos a la pausa, ingeniero. Gracias, Jorge. Bueno, son muchísimas cosas. Mira, hay muchas empresas de todas las organizaciones empresariales que están haciendo ayudas de diferentes tipos. Hay muchas empresas que están donando alimentos, hay muchas empresas que están donando medicinas, hay muchas empresas que están donando equipo a los hospitales, hay muchas empresas que están donando mascarillas, batas, los lentes y todo el equipo que ocupan los médicos. Aparte de eso, nos estamos organizando también en equipos de trabajo para poder apoyar la toma de decisiones de políticas públicas para asegurarnos de salir lo menos afectado posible de esta situación, y también las organizaciones empresariales hemos puesto a disposición de las autoridades de salud, de SINAGER y de COPECO, nuestras instalaciones para que sean utilizadas de la manera que ellos estimen conveniente durante la crisis. Sí, bueno, esa es respuesta, como dicen, bueno, Sonia, felicitaciones, Ignacio Salinas, la consulta que le hacían. Nos habíamos quedado, ¿usted cree que dando prioridad, obviamente, a lo de la salud, pero que fue aconsejable o fue prudente el cierre de las fronteras en este momento de crisis? De hecho, es fundamental el cierre de las fronteras para el paso de personas. Las mercaderías tienen que seguir pasando, pero la forma en que se está propagando el virus en el mundo es precisamente a través de las fronteras. Cuando el virus vino a Honduras fue a través de personas que vinieron del extranjero, personas que estaban en los países en donde el virus está bastante esparcido, y pues nos trajeron el virus acá a Honduras. Entonces, por eso es que es fundamental la contención en las fronteras para poder minimizar las posibilidades de que el virus llegue al país. Ahora, ya el virus ya lo tenemos acá, entonces lo que tenemos que hacer es evitar que nos contagiemos internamente, porque ya entró. Ahora, tampoco quiere decir que vamos a volver a abrir las fronteras de forma ilimitada, porque tenemos todavía que controlar
que nos vengan menos casos de afuera. O sea, no podemos tener dos fuentes de infección, la interna y la externa. Por lo menos la externa tengámosla controlada y busquemos la manera de controlar la infección interna o local. Sí, porque en todos los países, o en la gran mayoría de los países, siempre, y sobre todo aquí de Sudamérica y de Centroamérica, las personas infectadas son casi siempre que han venido de los Estados Unidos o de Europa. Aquí realmente ha comenzado. Entonces, si no se tomó a tiempo, porque nadie pudo haber imaginado el impacto que iba a provocar todo esto, seguramente hubiesen menos infectados, pero eso es utópico, es decir, solo Dios lo sabe. Sin embargo, las acciones se han tomado y hay que acatarlas, hay que seguirlas y tratar de evitar que se siga propagando como usted lo apuntaba en este momento, ingeniero. Sí, y la moneda tiene dos lados, es cierto. Si se hubieran cerrado las fronteras antes, tuviéramos menos casos, pero también si se hubieran cerrado después, tuviéramos más casos. O sea, realmente que es bien difícil poder saber el momento exacto donde se tienen que cerrar las fronteras, pero lo importante es que ya se cerraron y que se están tomando las medidas para poder controlar un poco la propagación de este virus. Realmente que ahora, Jorge, realmente está en las manos de todos nosotros, como ciudadanos, como hondureños, de que no esparzamos este virus. No volvamos a cometer el error que cometimos ayer de salir masivamente a los lugares. Sigamos las indicaciones y no nos acerquemos a la gente. El distanciamiento social es importante. Lavarse con gel y estarse lavando las manos con un jabón antibacterial. Todos esos son detallitos pequeños, pero que te minimizan considerablemente las probabilidades de contagiarte. Hay una enorme ventaja. Este virus no puede volar, porque según lo que dicen los médicos, en términos normales es un virus pesado. Entonces, cuando el virus sale de una persona, no puede andar en el aire eternamente. Lo más que puede llegar es 1 metro, 1,5 metros y después cae al piso. Entonces, por eso es importante también desinfectarse la suela de los zapatos al entrar a la casa, para no traer el virus de afuera y llevarlo adentro de nuestras casas. Y el tema también de no poner en riesgo a la gente que vive con nosotros, sobre todo las personas que viven con adultos mayores, personas arriba de 60, de 70 años. Es muy irresponsable salir a la calle, aunque no tenga esa edad, y después traerle el virus a esas personas mayores, porque las probabilidades de sobrevivir para ellos son considerablemente menores que de las personas que estamos debajo de la edad de ellos. Perfecto. Bueno, ingeniero, vamos a hacer un enlace con Chile, porque realmente ya nos están diciendo que son 4 personas fallecidas, 1.142 contagiados. Y tenemos al colega Ignacio Oliva de nuestro grupo de red de Albavisión. Hacemos contacto siempre, ya sea con México, con los 5 países en Centroamérica, en donde tenemos estaciones también de radio y de televisión. Hacemos con Paraguay, hacemos con Ecuador, con Perú, y en este momento que estamos en comunicación con Chile, Ignacio Oliva, y son las 8, es decir, las 10 de la mañana con 49 minutos. Ignacio, una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, el ingeniero don Pedro Barquero, está con nosotros vía Sky en este momento, así que vamos a oficializar los datos. Si tiene alguna consulta en el campo económico, es muy importante las decisiones que está tomando el gobierno del presidente Sebastián Piñera en este momento y que podrían probablemente ayudarnos. El ingeniero Barquero es una persona en el campo económico muy influyente y sus comentarios y sus opiniones son bastante escuchadas por la generalidad del pueblo hondureño. Ignacio, muy buenos días ahí en Santiago, y es un placer tenerle también en esta comunicación la mañana de hoy. Adelante. Hola Jorge, hola a todos allá en Honduras. Así es, nos encontramos acá en el Palacio de la Moneda, específicamente en el Patio de los Naranjos, donde hace un par de segundos atrás fue el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien entregó una cifra actualizada de la situación en nuestro país por el coronavirus. Son 164 casos nuevos en comparación al día de ayer, un total de 1.306 personas que están infectadas por el COVID-19 y que lamentablemente tenemos que ya confirmar a la 4ª persona fallecida en la región del Biobío. Era un hombre de 80 años quien también padecía enfermedades de base como Alzheimer y otras enfermedades que lamentablemente, sumado a el coronavirus, terminaron por quitarle la vida en un centro asistencial. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en nuestro país en situación al COVID-19? Y a poco se empiezan a tomar medidas un poco más drásticas para las ciudades y de esta manera ir disminuyendo la cantidad de personas en las calles. Fue
el ministro de Salud, también el día de ayer, en otra conferencia de prensa, quien señaló hechos o acciones para acá, para la región metropolitana, la ciudad más grande de nuestro país y la que alberga una gran cantidad de personas, y ojo, la que también alberga la mayor cantidad de contagiados. Alrededor de 500 personas padecen esta enfermedad en esta región, en la capital de Santiago. Se acordonó la ciudad, se van a colocar barreras sanitarias en todos los ingresos del Gran Santiago, en las autopistas específicamente, para ir controlando la cantidad de personas y controlando el estado de salud de esas personas cuando ingresan o cuando salen de la ciudad. Y también se decidió decretar cuarentena total a 7 comunas de la región metropolitana. Hablamos de la comuna de Lo Barnechea, comuna de Vitacura, comuna de Las Condes, la comuna de Providencia, la comuna de Ñuñoa, la comuna de Independencia y también la comuna de Santiago. Son estas 7 comunas las que están con cuarentena total, que parte hoy a eso de las 22 horas. ¿Qué significa esto? Que las personas no van a poder salir de sus casas por una duración aproximadamente de cerca de 7 días. Prorrogable en el tiempo, de acuerdo a la situación que se esté viendo. ¿Y por qué se decide realizar esta situación? Porque son esas comunas, específicamente las del sector oriente de Santiago, las que albergan la mayor cantidad de personas contagiadas. Entonces, lo que se quiere realizar es disminuir la cantidad de gente que vaya transitando por esos sectores. No van a poder ir a trabajar, no van a poder ir a centros comerciales, eso ya se había decretado anteriormente, pero se quiere intentar disminuir. Solo las personas del área de la salud, y viendo salvoconductos o permisos especiales temporales, a la Carabineros de Chile se va a poder salir a realizar compras a supermercados, por ejemplo, para comprar bienes indispensables, o también a farmacias, o también realizar visitas a médicos que estaban programadas por esos días. Todas esas situaciones se tienen que estar solicitando a las entidades del personal policial para poder pedir estos permisos y de esta manera poder entregar estas facilidades a las personas para poder movilizarse, porque si se fiscaliza y se pilla a una persona en las calles sin estas recomendaciones o sin este permiso, se va a poder incluso pasar multas que llegan hasta los 50 millones de pesos o incluso penas recluidas de libertad, penas de cárcel debido a la situación, y estas todas medidas se tienen que ir informando poco a poco acá en nuestro país. Ayer hubo mucha confusión bajo esto porque no se decretó una cuarentena en toda la región metropolitana, sino en estas 7 comunas. Son cerca de 21 comunas en esta región las que están prácticamente juntas y no todas tienen esta cuarentena total. Entonces había mucha duda, muchas preguntas por parte de la comunidad a cómo iba a ser todo este trabajo que se va a prolongar por 7 días acá en esta cuarentena total en 7 comunas de la región metropolitana. Jorge. Bueno, Ignacio, realmente es impresionante porque ayer cuando Efer hablaba con ustedes, 222 nuevos casos del coronavirus, pero ya hoy en la conferencia de prensa que ha anunciado el ministro, más de 100, sumado a 1.306 y 4 personas muertas. El ingeniero Pedro Barquero, como les decía, es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Está también en este momento vía Skype desde San Pedro Sula con nosotros en la entrevista aquí que siempre manejamos por la mañana en Hola Honduras. Ingeniero, pues por su liderazgo acá en el país, ¿alguna consulta, alguna duda, alguna opinión en relación a lo que está tomando el gobierno de Sebastián Piñera, del presidente Piñera en Chile, y que usted, por ejemplo, quisiera en este momento en el enlace que hacemos hasta Santiago con Ignacio y con usted ahí en San Pedro Sula? Ingeniero. Sí, gracias Jorge, gracias Ignacio. Yo creo que hay 2 cosas que me llaman la atención de lo que estaba diciendo Ignacio. Número 1, si te fijas, la persona fallecida es un adulto mayor que ya tenía otros padecimientos. Eso refuerza lo que platicábamos hace unos minutos, que tenemos que ser responsables, las personas que tienen en su casa adultos mayores, de no exponerse porque después pueden infectar a su adulto mayor y puede perder la vida, porque es precisamente el segmento poblacional más delicado en cuanto a este virus. Y segundo, me llamó la atención también que la restricción de movilidad viene acompañada de multas y de la posibilidad de ir a la cárcel. O sea, miren cómo se está manejando este tema en otros países. O sea, la seriedad con la que se está tocando este tema, y nosotros debemos de tomar conciencia, porque esa seriedad y esa severidad con la que está ocurriendo la restricción de movilidad en otros países es por la gravedad del problema del virus. Entonces, esa
esas medidas que están tomando otros países son las que nos tienen que servir como lección a nosotros para entender lo grave y lo delicado que es este virus, y que sigamos entonces las instrucciones de quedarnos en nuestras casas y no estarnos exponiendo a nuestros seres queridos. Bueno, Ignacio. Sí, dos situaciones. Las 4 personas fallecidas en nuestro país, como bien lo decía allá, son personas que eran personas adulto mayor, que ya tenían enfermedades de base, la última tenía Alzheimer, otras personas incluso tenían cáncer, que ya se encontraban muy graves de salud, y al contraer este virus, lamentablemente todo esto se empeoró y terminaron falleciendo. Es por eso el llamado que se hace a que el enfermarse a uno con COVID-19, a lo mejor una persona como yo, que es joven, no va a fallecer por este virus. Sin embargo, el ambiente, el entorno, mis propios abuelos o los abuelos de mis amigos se pueden infectar con esta situación y les puede ser muy complejo. Es por eso que el llamado es a la cuarentena total, a no salir de sus casas, a realizar este aislamiento social. No porque uno no quiera salir de sus casas, por ejemplo, pasar al perro, que eran muchas dudas que tenía la gente ahora por esa situación de las cuarentenas en las comunas que yo les mencionaba, sino porque así poco a poco se va disminuyendo el virus y poco a poco se va disminuyendo también las personas que lo contraen, que ya en nuestro país, como les comentaba, son 1.306 a lo largo del país, y las cifras que las estadísticas dan que ya deberíamos haber ido cerca de los 2.000, entonces se ha intentado reducir un poco esta cifra bastante por todas estas medidas que se están tomando. Y claro, y lo último, por la situación de estas personas que a lo mejor se les ven en la calle sin este salvoconducto o sin este permiso temporal para poder desplazarse por la vía pública. Las multas son muy altas, de mucho dinero. 50 millones de pesos para nosotros es mucho dinero, y también incluso penas privativas de libertad que podían llevar a las personas a estar en la cárcel debido a faltar en este sentido, a burlar la cuarentena que se les había exigido a estas personas por estar como posibles personas que poseen el virus o una persona que ya tiene el virus COVID-19. Entonces son medidas bastante estrictas que se están tomando para poder de esta manera ir disminuyendo la brecha de personas infectadas y aplanar la curva, que es lo que se dice acá, que la curva de personas infectadas no siga creciendo, sino que se aplana en el trayecto del tiempo, en los meses que siguen, para de esta manera no ir saturando los centros asistenciales de salud y que no tengamos que lamentablemente decidir quién vive o quién muere. Sí. Finalmente, Ignacio, agradeciéndole por supuesto esta comunicación y regresar con el ingeniero Barquero en San Pedro Sula. ¿Cómo ha reaccionado la población chilena ante estas medidas del presidente Piñera? 1 y 2, en los últimos meses había enfrentado él bastantes manifestaciones en la calle, protestas en contra de su gobierno. ¿Cómo está, número 1, la reacción de la gente ante la pandemia, ante estos incrementos de los casos de coronavirus? Y 2, la reacción de la oposición, por ejemplo, de la gente que había salido a las calles a manifestarse en contra del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Sí, en nuestro país el 18 de octubre vivimos una crisis, una revolución prácticamente en las calles. Son cientos y miles de personas quienes salieron a protestar por los derechos que exigían, tanto de salud, de educación, etcétera. Y con esta situación del coronavirus esto prácticamente se adormeció. Todos los viernes en nuestro país había manifestaciones en el sector de Plaza Baquedano, que era el punto álgido, el punto cero de todo este estallido social. Y el viernes pasado fue bastante curioso la imagen de que no habían personas. No salieron a las calles, se han decidido guardar, sí se ve mucha gente en las calles, menos que lo normal, pero poco a poco con estas medidas restrictivas que estaban siendo exigidas hace mucho tiempo por entidades, por ejemplo, como el Colegio Médico, que pedían el lockdown, que se le denomina, o el cierre de ciudades, solicitaban que la gente no saliera de sus casas porque era muy peligroso el contacto social, el virus se propagaba muy rápido. Entonces, la primera pregunta que me realizabas tú, hay que decir que poco a poco ha ido acostumbrándose la gente a no salir. Es una situación igual que es bastante compleja, nadie sabe, nadie está acostumbrado a realizar estas acciones en un país, prácticamente cerrar los centros comerciales, cerrar los restaurantes, cerrar los malls, cerrar los cines,
todo cerrado y cuesta acostumbrarse a eso, pero poco a poco se ha realizado. Se activó la acción del teletrabajo para las personas que pueden realizar su trabajo desde sus casas. Se ha podido realizar esa acción por parte de muchas personas que han decidido no salir hacia sus lugares de trabajo y realizar lo mismo o lo que pueden desde sus casas. Y con la última pregunta que me realizabas del estallido social que se vivió en Chile, se ha adormecido por el coronavirus. La gente ha tomado conciencia. Hasta el momento no han habido protestas desde que ya se activaron todos los trabajos para poder combatir el virus acá en nuestro país, y de esa manera poco a poco se ha disminuido todo este estallido social, lo que no quiere decir que ya cuando termine todo esto del coronavirus esto no vaya a volver a retomarse. Lo que se dice en redes sociales es que sí, estamos dormidos, pero cuando esto termine vamos a volver a salir a manifestarnos, y eso es lo que se dice, porque prefieren cuidarse a ellos y cuidar también a sus familias, a lamentar las situaciones como que las que están ocurriendo en Italia, las que están ocurriendo en España, donde los muertos se cuentan por cientos día a día. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias. Ahí son, entiendo, las 11, bueno, 11, un minuto, 11 de la mañana, ahí en Santiago. Sí, son las 11:02 y en un par de minutos más acá en el Palacio de la Moneda van a hablar tanto la vocera de gobierno como la subsecretaria de Prevención del Delito, donde nos van a poder detallar todo lo relacionado al movimiento de personas para estas 7 comunas, donde hay muchas dudas, como yo les comentaba al comienzo de este despacho, de si me puedo mover o no me puedo mover, cuándo puedo salir, en qué condiciones puedo salir, bajo qué condiciones, cuánto tiempo. Todo eso se va a poder resolver en un par de minutos más. Buenos días y muchísimas gracias, Ignacio. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Ignacio Oliva desde Santiago de Chile, el Palacio de la Moneda, en donde se han dado a conocer ya más de 100 casos ahorita de coronavirus. Ingeniero Barquero, y quisimos tener esta comunicación ahí con usted por las recomendaciones que ha estado dando, que nos sigue dando en este momento, en el sentido de que la gente tiene que hacer conciencia, tiene que seguir las indicaciones del gobierno, no porque estemos a veces de acuerdo, como usted mismo lo ha dicho, sino que es lo más oportuno, es lo necesario en este momento. Ayer 220 casos de COVID en Chile, hoy ya más de 100. Entonces se está llegando a 1.306 contagios y 4 personas fallecidas, porque hasta ayer 3, hoy en la mañana ha muerto otra persona en Santiago. Entonces, lo que queremos de fondo es que la gente, ingeniero, sigan las indicaciones, no salir de casa en este momento que estamos enfrentando el COVID-19 para tratar de evitar el contagio con otras personas que si vamos a los bancos, si vamos a los súper en forma aglomerándonos, es peligroso realmente y corremos esos riesgos. Sí, mira, 3 cosas de lo último que dijo Ignacio. Primero, la unidad de los chilenos. Si te fijas, ellos estaban en una situación bien complicada. Acaban de pasar por una convulsión social bastante fuerte, los viernes todavía habían manifestaciones y ahorita todo el mundo se está dando una tregua y están buscando la unidad del pueblo chileno para poder afrontar eso. Lo mismo tenemos que hacer nosotros los hondureños ahorita, dejar todas nuestras diferencias a un lado y enfrentar esta crisis y mantener esta unidad y superar la crisis juntos, porque esa va a ser la mejor manera de poderla superar. El otro tema también es lo de la curva. Voy a tratar de compartir, no sé si se va a ver bien, sí. Pero me gustaría compartirte, no sé si se está viendo mi imagen ahí. Sí, su imagen sí. Estamos bien, estamos muy bien. Pero lo que está colocando en pantalla en este momento no. Ok, es que eso es lo que quiero. A ver. ¿Se mira mi pantalla? No. Sí, lo estamos viendo. Ahí está, perfecto, ahora sí. Ahí está la curva, ok, perfecto. Y se mira el cursor moviéndose. Técnicamente vamos a manejarlo aquí en forma interna para tratar... Correcto, ahora sí, ahí está. Creo que está perfecto. Sí. Entonces, mira, esta es la curva que mencionaba Ignacio. Entonces, esta curva lo que tiene son los datos de cómo le hace frente un sistema de salud a una infección. Entonces, aquí tienes la curva baja, es una curva en donde se manejó bien la restricción de movilidad. Entonces la curva de infectados se mantiene debajo de esta línea, que esta línea es la capacidad del sistema de salud de atender a las personas por día. Ahora, esta curva alta, esta curva es en un lugar en donde no se respetó
la restricción de movilidad y por lo tanto el número de infectados por día sobrepasa por mucho la línea de capacidad del sistema de salud. Lo que queremos evitar es precisamente esta curva alta. Lo que necesitamos es que se mantenga de lo más cercano posible a la línea de la capacidad de atención para que no sobresaturemos nuestro sistema de hospitales y de clínicas, que fue lo que sucedió en Italia. Entonces, esa precisamente es la importancia de la restricción de movilidad. Ahora, otro tema importante es el hecho de no tocarse la nariz, los ojos y la boca, porque a través de los ojos, la nariz y la boca es que entra el virus a nuestro cuerpo. Por eso es que hay que estar lavándose las manos permanentemente, porque si tocamos una superficie en donde estaba infectado por el virus se nos pega en la mano y al tocarnos los ojos, la nariz o la boca, ahí entra el virus en el cuerpo y ya estamos infectados. Entonces, lavémonos las manos constantemente y evitemos tocarnos los ojos, la nariz y la boca para que, por si no nos lavamos las manos lo suficiente, que podamos evitar contagiarnos del virus. Bueno, ingeniero, son medidas que tenemos que seguir aparentemente tan sencillas, pero que a veces nos cuesta a los hondureños. Las recomendaciones: quedarnos en nuestras casas, lavarnos las manos constantemente, evitar el contacto permanente, el estarnos abrazando, el estarnos dando besos, a quienes hemos tenido esa rutina habitual con nuestros hijos, con nuestros seres queridos. Pues hombre, evitarlo de una u otra manera, por lo menos estos días veremos realmente qué pasa. No estamos en los meses más difíciles, en los días más complicados. ¿Ustedes qué visualizan a nivel de empresa privada que podría ocurrir en los próximos meses con una economía tan endeble como la nuestra? No, desde el punto de vista económico va a ser durísimo, y tenemos que estar claros y tenemos que estar preparados que van a haber empresas que no van a sobrevivir, van a haber empresas que no van a tener la capacidad de poder aguantar esta crisis. O sea, estar tanto tiempo encerrados, sin vender, sin facturar, la mortalidad de empresas no va a ser un número bajo. Recordemos que nuestra fuerza de trabajo en un 70%, más de un 70%, depende de los micros, pequeños y medianos empresarios. Y estos micros, pequeños y medianos empresarios, la gran mayoría viven el día a día, o sea, con lo que venden en el día comen en la noche. Entonces, para ellos poder mantener sus negocios cerrados por tanto tiempo es sumamente difícil, por no decir casi imposible. Entonces, tenemos que como país prepararnos para poder ayudarle después a todos estos empresarios a volver a levantar sus negocios, y obviamente tenemos que tener maneras también de ayudarle a las personas también para que no dejen de tener lo básico en su casa: alimento, energía eléctrica, medicinas. Hay que encontrar las maneras de poder trabajar todos juntos para poder diseñar esos mecanismos y asegurarnos de no dejar desamparada a la gente. Bueno, ingeniero, tenemos muchas consultas y así las vamos a resumir. Felicitaciones a Esteban Cárcamo, Manuel Alemán y Samuel Castro. Dice, antes criticaba al gobierno. ¿Qué busca ahora con estas posiciones? Pregunta Samuel Castro. No, ayudar al país, Jorge, es lo único. O sea, nosotros ahorita lo que estamos haciendo es lo que nosotros consideramos que se requiere de nuestra organización en este momento. Estamos afrontando una crisis enorme que no ha comenzado, solo miren lo que ha pasado en otros países, y lo que necesitamos es trabajar por el país. Nosotros en este momento estamos dejando las diferencias a un lado y necesitamos todos los hondureños hacer eso. Necesitamos trabajar juntos porque va a ser la manera en que vamos a mitigar los efectos negativos de esto. Efectos negativos van a haber, pero si estamos desunidos, si nos estamos peleando y si estamos enfocados en nuestras diferencias, el país y cada uno de nosotros como hondureños vamos a sufrir más. Entonces, durante esta crisis, lo que nos conviene a todos es que nos unamos, que trabajemos juntos, que trabajemos ordenadamente, y de esa manera vamos a salir un poco menos afectados de esta situación. Ahora, no estamos diciendo que hay que perder principios, que hay que perder valores, por supuesto que no. Nosotros seguimos insistiendo en la transparencia, seguimos insistiendo en los temas anticorrupción. De hecho, cuando nos reunimos con las autoridades, no solo hablamos de los planes que hay que hacer con los temas de salud, sociales y económicos, también hablamos de la importancia de la veeduría social, de ese montón de recursos que se están utilizando ahorita para aspectos de salud y aspectos sociales. Y la transparencia, obviamente, eso es indispensable, pero en este momento, en vez de estar nosotros en una manera fuerte, confrontativa, como lo hacíamos en el pasado, estamos viendo cómo apoyamos durante la crisis
Va a haber tiempo para diferencias después de la crisis, pero en este momento enfoquémonos todos en sacar lo mejor de cada uno de nosotros y en apoyar al país y a todos nuestros compatriotas. José Cárcamo, ahí de San Pedro Sula, consulta que si ha hablado en estos momentos de crisis con el presidente de la República. Sí, el domingo estuvimos con él, fuimos una delegación del sector privado y te voy a ser 100% honesto, fuimos a ofrecerle apoyo para que podamos trabajar juntos, la empresa privada y el gobierno de la República, para poder superar esta crisis de la mejor manera. Bueno, ingeniero, yo le agradezco muchísimo. Sabemos que es un esfuerzo en el cual debemos de involucrarnos todos. Este coronavirus no tiene distingos de raza, de color, de posiciones sociales. Y en el país, con una economía tan débil, con una situación económica que estábamos atravesando antes de ello bastante difícil, con pocas oportunidades de empleo, hemos criticado muchas veces a la empresa privada en el sentido de que se le dan facilidades por parte del gobierno muchas veces, pero que no son aplicables al momento de trasladarse en oportunidades de empleo para los trabajadores, porque no debería de ser el gobierno el primer empleador en ningún país del mundo, es la empresa privada y se les da facilidades, y por eso en este momento se apela también a la sensibilidad de los grandes empresarios, los que tienen empresas enormes, grandes, que tienen ganancias extraordinarias a final de cada año, en forma mensual y a final de cada año, y deben de también compartir en este momento de crisis un poco de lo muchísimo que tienen con la gente que más lo necesita. Eso es muy importante, y por eso mensajes de gente como ustedes, que son empresarios, que se les escucha y que tienen un liderazgo dentro de su gremio, pues hacerle el llamado a ellos a que sean también un poco más conscientes y que compartan con lo que más necesitan en este momento. Jorge, sí es importante la solidaridad y la verdad es que me llena de orgullo de ver cómo muchísimos empresarios están colaborando. Ayer salió un empresario a regalar unas canastas con comida a los bordos de San Pedro Sula. Hay otro empresario que ha donado bastante a los hospitales acá en cosas de mascarillas. Hay otra empresaria que ha donado gel de manos y artículos de limpieza. Bueno, la lista es interminable de los empresarios afiliados a la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés que han estado apoyando. Si me pongo a mencionártelos todos, no me ajustaría la mañana. Pero sí hay una solidaridad enorme de muchos empresarios que se están viendo cómo se proyectan con las comunidades alrededor de sus empresas, o en los hospitales, o la gente con de escasos recursos en las zonas más vulnerables. Entonces sí se está trabajando esa parte social y esa parte de solidaridad. Hay gente que lo publica, hay gente que no. De hecho, hay mucha gente que ayuda muchísimo y no lo publica porque no quiere levantar mucho perfil, pero hay muchos ya en las redes sociales que tú puedes ver las ayudas que están dando. Nosotros en nuestras redes sociales de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés estamos retuiteando y reposteando las cosas que nos mandan nuestros afiliados para que todo el mundo sepa las diferentes maneras en las que como sector privado estamos apoyando a la población. Bueno, María Flores de Nueva York dice que le despidieron una prima en San Pedro Sula en una de las maquilas. Es bastante complejo individualizando los asuntos que están pasando, pero y a propósito, con lo que apunta María Flores, que es una compatriota que dice vive en Nueva York, el sector maquila, ¿cómo está en este momento la situación con los empleados? Por lo que nos apunta María Flores de Nueva York en este momento, que bueno, dice ella, despidieron una prima de ella ahí en San Pedro en las maquilas. No, la situación de todas las industrias en el país es igual, o sea, estamos encerrados, los trabajadores no pueden llegar a sus puestos de trabajo, estamos sin producir, estamos sin vender, todos estamos igual. Y obviamente cada quien tiene que hacer su análisis interno para ver de qué manera va a tomar las decisiones. Nosotros como organizaciones empresariales obviamente lo que motivamos es que todos hagamos nuestro mayor y mejor esfuerzo por mantener los empleos. Y estamos pidiéndole también al gobierno de la República que se aprueben ciertas políticas públicas que implican un sacrificio fiscal para podernos ayudar a nosotros a mantener los empleos. Estimado ingeniero, muchísimas gracias. Le dejo para que se despida agradeciéndole, por supuesto, el que nos haya permitido esta entrevista de vía Skype desde San Pedro Sula y la participación de Ignacio Oliva desde Chile, que estaba obviamente programado por los casos y que se están incrementando en forma exagerada ahí en Chile, y queríamos hacer una relación porque tenemos que aportar todos en la medida de lo posible y dentro de nuestras capacidades en lo que nos corresponde para hacer conciencia en la población, y que tenemos primero que quedarnos en casa y después seguir las indicaciones que nos da el gobierno de la República. Ingeniero, para que se despida, por favor.
Sí, muchas gracias, Jorge. Mira, viendo la historia de la humanidad, podemos ver que cada vez que han habido crisis en los países que se unen bajo una sola sentir patriótico y de solidaridad son los países que más rápido y de mejor manera superan las crisis. Este no es momento de estar con diferencias. Tú bien sabes cuál es la filosofía de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y sigue siendo la misma filosofía y seguirá siendo la misma filosofía. Pero en este momento sabemos que lo que más nos conviene a todos y cada uno de los hondureños es que pongamos las diferencias a un lado y trabajemos juntos durante esta crisis. Muchas gracias, Jorge, por el espacio y que tenga buen día. Gracias. Todo lo contrario, gracias a usted, ingeniero. Buenos días. El ingeniero don Pedro Barquero nos ha acompañado, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. La pequeña, la mediana y la gran empresa tiene también que hacer un sacrificio después de decisiones que se están tomando en este momento, pero que para ellos debe de tomar el gobierno del presidente Hernández Alvarado en los próximos días en relación a una prórroga en el pago de impuestos, pero que se vea reflejado también esta decisión del gobierno en que no se pague también la luz, la energía eléctrica, que son básicos en los hogares hondureños de momento, y que se trasladen a otra época los esfuerzos que se hacen obligando a las instituciones bancarias, a las de tarjetas de crédito, que no le cobren en este momento a la gente, porque no tiene, aunque quiera pagar la gente, no tiene. Entonces los empresarios deben de hacer es que no es ningún esfuerzo, sino que un aspecto de solidaridad con la gente, que cuando se tomen estas decisiones no estén despidiendo a la gente, no la estén despidiendo, porque se anuncian ya, y estamos hablando de grandes empresarios en el país, que están despidiendo por 4 meses a sus empleados. O sea, se van sin pagarles ningún derecho y después supuestamente los van a, supuestamente a contratar, porque estamos seguros, y conociéndolos como se conocen, que no van a hacer la contratación del mismo personal que estén enviando a sus casas en este momento. Sacrifiquémonos todos, como apuntaba el ingeniero Barquero en este instante, y ese es el llamado de solidaridad, llamado que debemos de tener mucha fe, mucha esperanza. Pero démonos cuenta, los grandes empresarios en este momento, que tienen que buscar un mecanismo que les permita seguirles dando ese sustento diario, mensual, que se le paga a su trabajador para que pueda medianamente vivir. Si la situación era bastante compleja, bastante difícil antes del COVID-19, hoy es muchísimo mayor y hay casi una desesperanza en la mayoría de la población hondureña. La gente que nos está viendo en este momento en sus casas, sabemos que se quedan viendo, y muchos no tienen ni siquiera qué comer, o una cosa poquita, pero se encuentran con la dificultad de que su hija, de que su hijo les está pidiendo comida, y estoy seguro, mucha gente que nos está viendo en este instante. Entonces, los empresarios no deben ni pueden ser tan indiferentes a una situación tan difícil como la que estamos enfrentando. El gobierno está haciendo su parte. Hoy continúa la entrega de la Bolsa Solidaria en el sector de Los Pinos para completar 6,000 familias que se están viendo beneficiadas, e igual está sucediendo en San Pedro Sula, en La Ceiba, en Choluteca, que han sido las ciudades más golpeadas, pero también ahora que ha aparecido en la zona del departamento de Colón. Tengamos fe. Seamos solidarios y démonos cuenta que si nos unimos, podemos salir adelante, y que no nos golpee tanto como ha golpeado otros países esto del coronavirus. Repetición de esta entrevista hoy a las 11 de la noche, siempre aquí por los canales de BTV. Alejandra Rivera y este servidor continuamos hasta las 9 en punto de la mañana aquí en Hola Honduras. Muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga. Ubicaciones y horarios de los móviles Sucros para el día de hoy. Y horarios de los móviles Sucros para el día de hoy. Este es un contacto en vivo en Hola Honduras.
Seguimos con más información a esta hora de la mañana. Hacemos un enlace con nuestro compañero Pablo Zelaya, que se encuentra con un miembro de organizaciones para adultos mayores que nos tiene importante información a esta hora de la mañana. Pablo, con usted. Muy buenas, compañeros en estudio y por supuesto a todos los televidentes que nos están sintonizando en compañía de Eni Ramírez, quien es de la Asociación para el Servicio al Apoyo al Adulto Mayor. Precisamente porque hoy, según los lineamientos que dio el gobierno, las personas de la tercera edad estarían yendo a las instituciones bancarias a retirar su dinero tal como se había planificado, pero que sea Eni que nos dé los detalles de cómo estará este día, cómo debería de gestionarse todo el proceso. En efecto, ya que se nos ha dado la oportunidad de poder asistir al banco, la Asociación Hondureña del Servicio del Adulto Mayor recomienda lo siguiente. En primer lugar, adulto mayor, si tiene la necesidad de ir al banco, puede hacerlo, pero si no necesita, mejor quédese en casa. A los adultos mayores que tengan problemas para movilizarse solos pueden ir acompañados de una persona mayor de 18 años, nada más una persona, no toda la familia. También debemos recordar que si son largas filas debemos tener paciencia. Por favor, mantengamos la distancia mínimo 1 metro entre una persona y otra. Mientras menos riesgo corramos, es mejor. Si lleva su bolígrafo, utilice el suyo y no utilice el del banco. Así, mientras menos cosas toca, es mejor por su salud. Adicionalmente, hoy son operaciones rápidas, no es que vamos a ir a hacer 2, 3 transacciones, nada más lo justo y necesario para poder atender sus necesidades básicas de alimento y de medicamento. Mientras menos salgamos, es mejor. Y es muy importante recordarle a la ciudadanía, ayer se vio, y eso es algo notorio, mucha descoordinación. La gente estaba junta, estaba muy pegada, no estaba respetando el metro de distancia. De igual manera se aglutinaron afuera de algunas instituciones bancarias, y eso es lo que se pretende evitar precisamente hoy con las personas de la tercera edad, que respeten la distancia y que no generen estas aglutinaciones, porque sin duda alguna sería una manera de generar un contagio masivo. En efecto, adultos mayores, les pedimos su apoyo para que demostremos a los jóvenes cómo se deben hacer las filas. Mantengamos la distancia nosotros, los adultos mayores, hoy en las filas de las instituciones bancarias. Mantengamos la distancia de 1 metro y es una forma de enseñarle a las otras personas de menor edad cómo se debe hacer en este tipo de situaciones, siguiendo los protocolos que las autoridades nos han brindado. Debería de haber de igual manera una orientación por parte de las fuerzas del orden. En efecto, si existe la posibilidad de que haya seguridad, mucho mejor, o las mismas instituciones bancarias nos pueden apoyar dando las recomendaciones y manteniendo el orden de las filas de las personas que están fuera de la institución. Bien, muchas gracias. Ya la escucharon a Eni Ramírez, quien es parte de esta Asociación Hondureña del Servicio del Adulto Mayor, dando estas recomendaciones precisamente a las personas de la tercera edad que asistirán y asisten precisamente este día para retirar su dinero o hacer alguna otra transacción bancaria tal como se había anunciado precisamente por el gobierno. Este ha sido mi informe, yo retorno con ustedes a los estudios principales. Bien, gracias Pablo, gracias Freddy, compañeros, muchísimas gracias con esta información que es muy importante para la gente de la tercera edad y que va a ir a hacer sus actividades a las instituciones bancarias hoy. Demostrarle a los jóvenes, decían, y así debe ser, que tiene que hacerse manteniendo la distancia, que haya mucho orden. Las personas de la tercera edad, las mujeres embarazadas y con capacidades especiales van a ser atendidas este día de 9 de la mañana a 4 de la tarde en las instituciones bancarias. Pero también Johnny Ariel Quito, nuestro compañero con Darwin Maradiaga, están listos en este momento. Continúa la entrega de bolsa solidaria del gobierno central, entiendo, en el sector de Los Pinos, donde se había anunciado hoy, y también una de las zonas que está, como dicen, en cuarentena, una colonia, la Lincoln, también ahí está dando la asistencia el gobierno central. Vamos a ir con Johnny Ariel en este momento y el teniente Mario Rivera, que es portavoz de Fusina, con esta labor que están desarrollando las Fuerzas Armadas, la policía y también varias personas que están colaborando en la entrega de víveres para la gente que más lo necesita en zonas en donde la situación se complica muchísimo más. Johnny Ariel, vamos en este instante con ustedes. Adelante, buenos días.
Así es, buenos días compañeros en estudios. Efectivamente, las autoridades de las Fuerzas Armadas han realizado todo este traslado de estos alimentos, pero me acompaña Mario Rivera, portavoz de la Policía Militar, quien ha estado en acompañamiento constante. Mario, ya han partido algunos camiones. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, compañeros en estudio. Es afirmativo. Desde las 06:00 horas han salido ya los vehículos al sector de Los Pinos como parte de esta misión que se le ha asignado a Fuerzas Armadas en la distribución de alimentos. Ayer en el sector de Los Pinos se entregaron 3.516 raciones, lo que representa el 60%. El día de hoy se va a entregar el resto, que son 2.484, para hacer un total de 6.000. Para esta misión, Fuerzas Armadas está empleando 21 camiones de las diferentes unidades operativas de nuestra institución y 30 vehículos pick-ups. Ahora bien, ¿qué importancia tiene que el pueblo capitalino en este momento sepa de que no tiene que salir de sus viviendas porque van a estar llegando de casa en casa? Es un aspecto muy importante, licenciado. Estamos llegando casa por casa. Ayer, le reitero, llegamos a 3.516 hogares en el sector de Los Pinos. Es una zona bastante extensa, es una zona también de difícil acceso y la población debe estar pendiente, estar en sus hogares, porque en cualquier momento va a llegar el personal de Fuerzas Armadas con estos alimentos. Producto totalmente básico para la vivienda. Así es, son productos básicos, como usted mencionaba. También hay productos de higiene que se están entregando por el gobierno y que se ha empleado a Fuerzas Armadas para su distribución. Bien, muchas gracias al portavoz de la Policía Militar, Mario Renan Rivera, quien nos ha dado detalles sobre están a punto de terminar el 100%, por lo menos en el sector de Los Pinos. Esto es lo que está ocurriendo y como ustedes pueden observar, en el fondo de esta enorme bodega se encuentran las personas que están encargadas tanto de contabilizar exactamente los sacos de comida y ubicarlos aquí en estos camiones de las Fuerzas Armadas. Asimismo hay balanzas, hay una gran cantidad de frijoles, de harina, de maseca, que están siendo llevados a las viviendas del sector de Los Pinos. Por hoy se está finalizando lo que es el sector de Los Pinos, pero el día de mañana estarán dando a conocer cuál va a ser la próxima colonia que va a ser visitada por parte de las Fuerzas Armadas. Así que usted tiene que estar pendiente, por supuesto, de BTV y de todos los noticieros para saber a qué colonia llegarán y los horarios. Y por supuesto, el único requisito es que usted no salga de su vivienda. Ahí van a llegar cada uno de ellos. Junto a mi compañero Darwin Maradiaga, nosotros regresamos a los estudios principales. Bien, gracias Johnny, gracias Darwin, con este informe en relación a las entregas que se están haciendo, que continúan hoy en el sector de Los Pinos, que mañana seguirán, por supuesto, y las autoridades van a informar el lugar en forma específica donde lo harán. Vamos a ir a una breve pausa. En este momento regresaremos con Alejandra Rivera y la doctora Carolina Suárez, nutricionista. ¿Y por qué una nutricionista eran ustedes? Bueno, sí que porque estamos comiendo mucho. De veras, hay una ansiedad producto de lo que estamos viviendo. Todos, sin excepción, algunos y obligados por la circunstancia, hemos dejado el visitar el gimnasio, pero hágalo en su casa, de veras. Hágalo en su casa, aunque viva en una cosa pequeña, un cuarto pequeño. Lo importante es actitud o caminar ahí en la cuadra, siempre es bueno. Pero la doctora nos va a dar consejos que son muy importantes, por eso vamos a prestarle muchísima atención. Así como está la situación en el mundo, tenemos la tendencia a comer muchísimo y nos vamos a estirar sin ninguna duda. Así que Alejandra Rivera regresará con la doctora Carolina Suárez dándonos estos consejos que son muy importantes. Brevísima pausa, quédese con nosotros, regresamos en un momento. De los móviles Sucros para el día de hoy. Salud y vida en Hola Honduras.
Seguimos con más invitados especiales. Aquí en Hola Honduras se encuentra con nosotros la nutricionista Carolina Suárez. Estaremos hablando de un tema interesante, importante a la vez. El COVID-19 nos tiene a todos en pánico y en histeria colectiva. Y en su mayor parte todos estamos en casa. Y cuando estamos en casa, lo que nos provoca el pánico es ansiedad por comer. ¿Cómo podemos no subir de peso en medio de esta crisis? Una pregunta muy importante que muchas personas nos han hecho continuamente porque sabemos que estamos en un momento donde todo es estrés, todo es ansiedad y lo primero que se nos ocurre es estar en la cocina permanentemente. Doctora, buenos días. Buenos días, Alex. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Esa pregunta me la han hecho infinidad de pacientes durante estas semanas de cuarentena, ¿verdad? Me colocan, doctor, estoy comiendo demasiado, tengo mucha ansiedad, no hay qué hacer. Para eso es importante seguir varios tips. Por ejemplo, Alex, la primera recomendación que es importante es no comer frente al televisor. Cuando nosotros estamos en casa, nosotros queremos estar comiendo y queremos estar comiendo frente al televisor. Eso es un error porque eso nos hace enviar mensaje al cerebro, ¿verdad?, de que usted no está satisfecho y por lo tanto, si usted está comiendo frente al televisor, va a querer más de la cuenta. Otro tip, Alex, es tomar un vaso con agua o 2 vasos con agua antes de cada comida. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar sensación de llenura y eso nos va a ayudar a satisfacer nuestro organismo. Cuando nosotros queramos comer, ya nuestro cuerpo va a estar satisfecho, entonces no va a querer abundante comida, que es lo que está pasando, ¿verdad? Lo otro es masticar muy bien los alimentos, ¿verdad? A veces nosotros queremos comer a la carrera. Cuando nosotros comemos a la carrera o comemos rápido, ¿verdad?, eso lo que hace es que no envíe el mensaje al cerebro de que usted está satisfecho. Por lo tanto, va a comer una y otra vez. Entonces, lo ideal es que usted mastique lo más lento que pueda los alimentos para que eso pueda darnos sensación de llenura. No hay excusa para no hacer ejercicio, Alex. En casa podemos hacer ejercicio, aunque sea en pequeños movimientos, círculos, correr, ¿verdad? Hay aplicaciones que tenemos ahorita en el internet que son muy buenas, ¿verdad?, que podemos hacer ejercicio, pero no se someta a aplicaciones de ejercicio cuando usted va a empezar a hacer un ejercicio. Entonces, empecemos a hacer ejercicio para principiantes especialmente, ¿verdad? Como qué tipo de ejercicio, pues empecemos a hacer sentadillas, empecemos a hacer abdominales, empecemos a hacer circulación con nuestros brazos, pero no vengamos a hacer un ejercicio para que no estamos acostumbrados a hacerlo, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante irlo siguiendo. 3182-4375 es nuestro número de WhatsApp donde usted puede enviar sus interrogantes a esta hora de la mañana. Si tiene alguna pregunta, lo vamos a responder totalmente en vivo. Los alimentos que debemos de consumir en este tiempo, yo digo que tiene que ser permanente. Este tiempo que estamos pasando de crisis nos ha ayudado sí a la unión familiar, pero también a entender que tenemos que lucir bien, nuestra salud tiene que estar bien. ¿Qué alimentos serían los recomendables? He escuchado y yo sé que muchas personas en este tiempo que han estado en casa, en cuarentena, han abusado un poco de las carnes. En cada tiempo tienen carnes y no hay un balance con los alimentos que ellos tienen. ¿Qué específicamente debemos hacer? Bueno, mire, Alex, aquí lo importante es que nosotros desayunemos también para combatir la ansiedad. O sea, tratar de hacer un desayuno moderado, por ejemplo, una leche con avena, si tiene un banano agregar, puede hacer un licuado de leche también con lo que es cereal, puede agregar una fruta o puede agregar granola. La carne podemos consumirla unas 2 o 3 veces por semana. No es malo comer los alimentos que nosotros tenemos, la canasta básica de nosotros los hondureños, pero hay que comerla moderadamente. O en pequeñas porciones. En pequeñas porciones. Por ejemplo, este es el tamaño de mi mano, este tamaño es lo que yo tengo que consumir en cuanto a la proteína, ¿verdad? O sea, tengo que consumir también, este es mi puñado, esto es lo que yo debo de consumir en cuanto a los frutos, ¿verdad?, secos. Puedo utilizar también, nosotros generalmente lo que recomendamos en estos momentos es que divide el plato. Por ejemplo, la mitad va a colocar lo que son vegetales, ¿verdad?, abundantemente vegetales, que es el 50%. Un 20% en cuanto a carbohidratos y un 30% en cuanto a proteínas.
Podemos comer, como le digo, de todo moderadamente. Puede comer tortillas, pero no abuse de las tortillas. Cómase 2 tortillas. Hay también en el tema, doctora, de la dieta. Hay muchas personas que también están pues siendo un poco más propensa con el tema de la dieta, de que en este momento me voy a poner a hacer dieta porque estoy en casa, voy a aprovechar este tiempo para bajar de peso, pero eso hay que seguirlo con un plan alimenticio, con ejercicio y también con una evaluación previa de parte de un nutricionista. No nos podemos poner a adelgazar o a implementar un plan nutricional que nosotros no conocemos ni cuál es nuestra masa muscular ni nuestro peso, por ejemplo. Así es importante que si usted va a establecerse en un plan alimenticio tengamos ciertos tips en cuenta. Por ejemplo, su índice de masa corporal, cuánto está, porque no la voy a colocar a un plan alimenticio severo cuando usted pesa 250 libras, 300 libras. ¿Por qué? Porque si se pone un plan alimenticio que sea muy bajo en calorías, va a haber una descompensación en su organismo. Entonces hay que saber. Yo en esos momentos lo que les recomiendo es, Alex, que hagan 5 comidas al día, ¿verdad? Que desayune, que almuerce, que cene, que haga 2 meriendas, pero porciones pequeñas, ¿verdad? No es malo comerse su huevo, sus frijoles, sus 2 tortillas. No es malo comérselo con tomate, el huevo, pero no exceso de frijoles, 2 huevos con tomate y 6 tortillas. No, eso no. O sea, comerlo moderadamente. Como suele pasar, es que dice que escucha a los chicos ahí al fondo riéndose. Yo creo que es que ellos lo hacen, porque realmente hemos excedido un poco con el tema de la alimentación en este tiempo. E incluso yo, que yo sé que cuando vaya donde la doctora me va a decir, ¿qué pasó, Alex? ¿Qué pasó? Pero es algo que está pasando. Estamos en crisis, estamos en pánico, tenemos miedo, e incluso aquellos que estamos aquí, usted que se ha tomado la molestia de acompañarnos esta mañana, todos de una u otra manera estamos pensando en qué es lo que pueda pasar, estamos en incertidumbre, pero eso también nos indica que debemos de estar con un estado de ánimo bien, con el tema de la salud bien, incluso también con la salud mental, que es importante. Aquellas personas que dicen, bueno, se ven al espejo y dicen, estoy obesa, tengo gorditos por acá, tengo gorditos por allá. Creo que una de las mayores cosas que usted debe de hacer es aceptarse a sí mismo y obviamente tener un plan de alimentación correcto junto al lado de la nutricionista. Así es, Alex, es importante hacer conciencia a nuestros televidentes de que tenemos que mantener la paz, tenemos que mantener la tranquilidad, recordando, ¿verdad?, que Dios está con nosotros. Si Dios está conmigo, está también con usted. Sabemos que no tenemos que preocuparnos porque Dios tiene el control de nuestra vida. Nosotros tenemos que amarnos tal como somos, pero sí cuidarnos en nuestra salud porque somos templo del Espíritu Santo. No es malo que usted se mire con un sobrepeso, pero ¿a qué lo manda el Señor? A cuidar su cuerpo. O sea, no es que va a quedar figurín, que va a perder 50, 60 libras, pero puede mejorar su salud perdiendo 20 libras. Es que pasa que hay muchos estereotipos o prototipos dentro de las redes sociales que hacen ver a las personas más vulnerables, aquellos que son los más inseguros, a que tienen que optar por una apariencia física que no existe, que no es perfecta. Y eso suele pasar muy a menudo y sobre todo en los jóvenes, en nosotros los jóvenes, tengo 25 años, pero suele pasar. Pero hay algo que es bien importante. Yo siempre he dicho, esto afecta a los más inseguros, esto afecta a aquellos que siempre están pensando de que no están bien físicamente, que nunca están conformes como están. No es que usted va a engordar y en este tiempo va a excederse a comer de todo, porque de una u otra manera con el paso del tiempo esto le va a afectar su salud. Pero debe de tener conciencia también que los prototipos que salen en las redes sociales, aquellas mujeres 90, 60, 90, en muchas ocasiones son Photoshop. Entonces hay que tener en cuenta eso porque vemos hoy por hoy mucha anorexia, mucha bulimia de parte de adolescentes y eso también es un llamado a ellos. Eso es un llamado a ellos y me tocó este tema que usted tocó ahorita, me gusta mucho, Alex. Porque a veces las muchachas entre 15 a 20 años, Alex, no quieren comer, dejan de comer, ellas idolatran a ciertas personas, que ellas quieren ser delgadas como ciertas personas. Me ha tocado tener estos casos como paciente.
pero al mismo tiempo yo le digo, mire, eso no es en la realidad, ¿verdad? ¿Por qué hacen Photoshop, como usted dice? Entonces yo le digo, tiene que comer de todo, tiene que comer saludablemente. Ese es el peor error, cuando una persona deja de comer, Alex, pasa que hay aumento de peso. Quizás el año, a los 2 años no lo va a reflejar, pero cuando esta persona se case y tenga hijos, Alex, ahí le va a pasar la factura lo que hizo con su cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar de peso y ella le va a decir, pero yo era delgada, yo no hacía esto, no comía, tantas situaciones. Incluso hacía ejercicio. Hacía ejercicio, yo tenía un peso de 90 libras. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo le pasó factura en este momento. Entonces tenemos estos trastornos como ser la anorexia, la bulimia, que son trastornos realmente un poco críticos, que los hemos vivido como país, que nos ha tocado recuperar niñas de 13 años, 12 años que han tenido que estar hospitalizadas, trabajar junto con psiquiatras, con internistas, para poder volver a hacer que estas personas puedan comer, Alex, y no puedan llegar a un momento difícil y crítico, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una pausa a la entrevista con la doctora Carolina Suárez. Vamos a ir hasta el norte del país. Ahí se encuentra nuestro compañero Samuel Cuello. Se maneja presuntamente que una persona ha fallecido por el COVID-19. Vamos con más detalles con Samuel Cuello hasta la zona norte. Buenos días, compañera. Bueno, lamentablemente... Igual ya se les explicó a los familiares que no pueden tener ningún contacto con Así es, buenos días, compañeras. Así ustedes lo están anunciando en este preciso momento. Bueno, se ha confirmado lamentablemente la primera muerte por COVID-19 aquí en la zona norte del país. Vamos a escuchar a la doctora Dinora Nolasco. Ella es la directora departamental de salud aquí, que nos comenta sobre esta tragedia que ha ocurrido aquí en la zona norte del país. Toman sus medidas y llevan sus equipos de protección, ¿verdad?, para esto. Igual los militares tratan de lo que van a hacer es resguardar para que los familiares no se acerquen al cadáver. Igual el cadáver lleva su protección, que ya el Hospital Leonardo Martínez ya estaba preparado también con ello, porque el Hospital Leonardo Martínez tiene varios pacientes ahí que están siendo manejados y previniendo una situación, porque como ya sabemos estadísticamente que siempre existe un porcentaje de pacientes que pueden fallecer. Por eso es que nosotros estamos tratando de trabajar a nivel de nuestro establecimiento, evitando que tengamos más contagio, y por eso se le están dando las medidas a la población para que continúen en sus viviendas, ¿verdad? Doctora, responsablemente estamos en directo ahorita para BTV. Se confirma en este preciso momento la primera muerte por COVID aquí en la zona norte del país, un paciente que vino procedente de Villanueva y que lamentablemente se complicó en el Seguro Social. El paciente sí está confirmado por COVID y estaba hospitalizado en el Hospital Leonardo Martínez. Él fue ingresado ahí y la muestra sí se le fue positiva desde el día sábado. Y nosotros pues ya se nos informó ahorita durante la mañana, el paciente falleció anoche a las 10:40 de la noche. Doctora, ¿cómo llegó este paciente? ¿Cuáles eran las complicaciones que tenía? Bueno, era un paciente que había sido manejado en una de las clínicas privadas de acá de la ciudad por un proceso, por una cardiopatía que tenía. Luego fue ingresado a uno de nuestros hospitales, ya se le había hecho a él el diagnóstico previo, pero debido al resultado que tuvimos positivo, fue trasladado al Hospital Leonardo Martínez, donde estaba siendo manejado, y ahí pues tenía una complicación posterior a su cardiopatía por neumonía secundario a su proceso de COVID. Doctora, además de esto se rumoraba que él había tenido bastantes contactos con diversas personas. ¿Ya están realizando ustedes los cercos epidemiológicos? Los contactos que él ha tenido pues prácticamente han sido sus familiares, entonces sí hemos tenido ya el proceso de manejo de sus contactos están en aislamiento, están asintomáticos, y también hemos localizado la vivienda desde que se nos informó el caso, y la zona también está ya cerrada con militares y todo, y realmente nosotros estamos enfatizando a la población que por favor nos apoye. Estamos tratando de implementar ahí en los municipios zonas donde podamos tener el diagnóstico ahí, toma de muestras ahí, y sí pedimos a la población de Villanueva principalmente, que ahorita es el municipio que más nos está reportando casos, que nos ayuden, que todo paciente que tenga síntomas probables de COVID, por favor, acuda a nuestro municipio, a nuestros establecimientos, a poder hacer un diagnóstico temprano
y esto nos va a ir ayudando a cortar la cadena de transmisión. Después de haber confirmado este caso, doctora, ¿cuáles son los protocolos que van a seguir? Nos imaginamos bastante seguridad por el tema del entierro de él. Sí, bueno, ya está definido con los familiares que se va a ir en una ambulancia 911 con un ataúd, tiene que ser hermético, no se va a abrir el ataúd, y los familiares pues van a ir resguardados con militares para que no se vayan a tener contacto, y va a ir directamente a enterrarse el cadáver. Ya está definido el cementerio donde se va a enterrar y que no tengan contacto los familiares con el cadáver. Doctora, lo que tanto hemos temido, pues hoy es una realidad en nuestro país. Sí, bueno, yo creo que esto es de llamar a la reflexión a toda la población hondureña, porque nosotros pues estamos haciendo todo nuestro esfuerzo, principalmente en nuestras regiones. Nosotros los regionales, nuestro personal está haciendo todo el esfuerzo para que tengamos una rápida atención, tanto con los contactos, con los pacientes y en las colonias, ¿verdad? Nosotros estamos notando que a pesar del esfuerzo que hacemos, los pacientes andan siempre como que no está pasando nada. Yo creo que eso sí nos debe de llamar a la reflexión. Estamos teniendo muchos contactos del paciente, hay pacientes que tienen hasta 40, 50 contactos. Entonces, esto no nos va a permitir a nosotros como Secretaría, por mucho esfuerzo que hagamos nosotros, en poder controlar esta situación. Bien, muchas gracias a la doctora Nolasco. No sé, compañeros, si en el estudio hay cualquier duda, cualquier consulta, nosotros en las diferentes emisiones de Impacto BTV también les estaremos brindando más información sobre este tema. Samuel, es lamentable esta información de último momento que tenemos aquí en los estudios de BTV. Se confirma la primera persona muerta debido al COVID-19. Ya las autoridades, pues precisamente usted lo acaba de confirmar. El llamado es a toda la población hondureña que se mantenga en casa. Esto no es un juego. Estamos viendo que realmente el COVID-19 puede matar a los hondureños. Quédense en casa, por favor. Las medidas de prevención son importantes. Es lo que hablábamos en horas de la mañana con el licenciado Jorge Zelaya. Samuel, yo sé que usted también estaba en sintonía con nosotros, y es que hasta que se esperara que se presentara este caso en el país, las personas iban a entender que el COVID no es un juego y que debemos de estar en nuestras casas. Así es correcto. Bueno, ya la noticia se ha confirmado, ya lo tenemos nosotros aquí en las imágenes de BTV. Han escuchado ya las reacciones de la doctora Nolasco. Nosotros estaremos también más pendientes de todo lo que esté ocurriendo, porque también se confirman otros casos de personas que también están en estado de gravedad y que posiblemente este fin de semana vaya a ser crucial para saber si sus vidas se pueden salvar. Con este contacto regreso a los estudios principales. Samuel, nos confirma la persona que acaba de fallecer, de qué sector era, cuántos años tenía, y ya tenía mucho tiempo de estar pues hospitalizados. Él se complicó. Correcto, compañera. Este es uno de los casos primeros que se dieron aquí en la zona norte del país. Es un hombre que viene procedente de Villanueva y que además está entre el rango de los 50 y los 55 años. Eso es lo que nos han podido confirmar, y que además la doctora nos decía que venía con enfermedades de base. Era una persona que no estaba dentro del rango de la tercera edad, y que podemos observar que con estas enfermedades de base, unas cardiopatías, es por ello que se le complicó la situación respiratoria y pues lamentablemente falleció este día en una institución aquí en la zona norte. ¿Quién fue el que dio ese dato específicamente? La doctora que le brindó la entrevista, ¿cuál es el nombre de ella, Samuel? La doctora Nolasco, ella es la directora departamental de salud aquí en la zona norte, departamento de Cordés. Ella es la que acaba de darnos la confirmación de la primera muerte del COVID-19 aquí en el país. Agradecemos, por supuesto, a Samuel Cuello en la zona norte, llamar a la población hondureña a quedarse en casa, tomar las medidas de prevención. Estaremos haciendo un nuevo enlace más adelante con usted para que nos siga informando de todo lo que surge alrededor de esta noticia, que por supuesto aquí en BTV la hemos transmitido. Muchísimas gracias, Samuel. Gracias al periodista Samuel Cuello. Lamentable la información, se confirma la primera muerte por el coronavirus aquí en el país. No hay necesidad de esperar que esto llegue, doctora. Realmente tomemos las medidas de precaución necesarias. Para aquellos que eran incrédulos ante esta situación, ya pudieron comprobar de que sí, el coronavirus mata y que puede infectar a miles de personas. Vemos el caso en Italia, cuántas muertes se han estado registrando, cuántas personas infectadas en España, en Italia, en Estados Unidos y en diferentes sectores del mundo. Y ahora, pues con el primer
caso de muerte de coronavirus aquí en el país. Es lamentable. Es lamentable la situación del coronavirus, cómo está afectando nuestro país. Creo que nosotros como padres, ¿verdad? Como madres, tenemos un llamado a cuidar a nuestros hijos, al adulto mayor. Cuidémonos, autoaislémonos como tiene que ser, lavémonos frecuentemente las manos, no nos las lavemos rápido, tomémonos el tiempo para lavarnos bien las manos. Y recordemos que ante todo la prevención es base, eso nos va a ayudar a vivir y nos va a ayudar a seguir adelante. Entonces, también para aquellas personas que conocemos de Dios, creo que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a obedecer a nuestras autoridades. Definitivamente, y esto ya estaba escrito, esto ha estado escrito y esto es algo que no podemos evitarlo. Se vienen momentos difíciles para la humanidad y debemos de estar preparados, sobre todo pedirle perdón a Dios y a aquellas personas que hemos hecho daño y que realmente necesitamos apegarnos más a Él. Así es. Alex, hay algo que me llamó mucho la atención. Creo que nosotros como país, como Honduras, somos un país bendecido. Recordemos que nosotros hasta los momentos llevábamos 52 casos de coronavirus, llevamos una persona fallecida, cuando ayer en Estados Unidos, al norte de la Florida, habían 862 casos de coronavirus. Se espera que para esta semana haya un promedio de 3.000 en Estados Unidos con una curva que hicieron de muertes. Entonces yo creo que nosotros estamos llamados como país a ser agradecidos, a tener las medidas que realmente necesitamos, ¿verdad? Como estamos, y creo que sea usted reforzar los esfuerzos de todos, ayudemos a combatir toda esta enfermedad. Yo creo que el reforzar los esfuerzos de parte de las autoridades del gobierno, de parte de todas las entidades que han estado pues en apoyo, en mi Secretaría de Salud, médicos, enfermeras, aquellos policías militares, cuerpos de bomberos, todos aquellos organismos que han estado dispuestos y que están dispuestos para podernos ayudar. Creo que nosotros debemos también formar parte de eso, crear realmente y entender que el coronavirus no es un juego. Estamos ya en un momento crítico, ya con esto estamos en un momento aún mayor de lo que estábamos. Hoy se confirmaban precisamente 52 casos confirmados de COVID-19 y a esta hora de la mañana se confirma el primer deceso por ello. Es lamentable, tome las medidas de precaución necesarias, por favor, no nos cansamos de repetirle, cuide a los más vulnerables, a los adultos mayores y también a los niños. Nos tenemos que despedir, doctora. ¿Cuándo estará pues habilitada la clínica? Aún no lo sabemos hasta que pasemos con toda esta crisis, pero por supuesto vamos a estar en contacto con usted para que nos siga dando mensajes positivos sobre cómo no subir de peso en esta cuarentena. Así es. Y algo breve, Alex, que quiero dejar es que mucha gente anda comprando vitamina C y no sabe dónde hallarla. Pues puede hallarla en naranja, toronja, kiwi, papaya, piña, ¿verdad? Y puede darle a sus hijos como una merienda. Y es más rica esa vitamina C que las que procesan, ¿verdad? Definitivamente que sí. Pueden seguir a la doctora Carolina Suárez en sus redes sociales. Ella ahí tiene muchos consejos y también si tiene alguna consulta se lo puede hacer a través de las redes sociales y al teléfono que está apareciendo en pantalla. Así que pendientes. Queda con ustedes Café Caliente. Bendiciones. Será hasta mañana en punto de las 6:45 y también vamos a estar interrumpiendo programación por cualquier información importante que se desarrolle en el país debido a este primer caso confirmado de muerte por COVID-19. Nos vemos, será hasta mañana.